esta polvadera, la hilacha de mi alpargata. Y si ando medio picado y con el poncho a la rastra, le avará con zapucay de aquellos que no se empardan. Cadena Provincial de Radiodifusores. Música y noticias. Siempre primero y mejor. Ocho de la mañana, 10 minutos en la República Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bienvenidos a la Cadena Provincial de Radios. Hasta las 10 nos quedamos con ustedes. Estamos en www.cadenaderadios.com.ar. A todas las emisoras que se suman a las 8 de la mañana, que tengan una excelente jornada. Feliz cumpleaños, 106 años de historia de la Escuela Dr. Nicolás Avellaneda en Sauce. Aprendamos, juguemos y crezcamos juntos. Hoy se celebra otro año de aprendizaje, amistad y crecimiento juntos. Gracias a toda la comunidad educativa, maestros y estudiantes que hacen de la escuela un lugar especial. El saludo a toda la comunidad educativa de la Escuela Nicolás Avellaneda, en la calle Nicolás Avellaneda, justamente en Sauce. En Sauce estuvieron haciendo cosas muy lindas todas las escuelas en muchos lugares del interior, en referido al Caraí Octubre. Muy lindo realmente fue todo lo que se recreó en las distintas escuelas, y la Escuela Nicolás Avellaneda también hizo lo propio. 8 de la mañana, 11 minutos en la Argentina. El saludo a LT25 Radio Guaraní en Curuzucuatiá, AM, y también a la MLT21 Radio Municipal en Alvear, en el norte y en el sur de la provincia. Ahí estamos, no solo con las emisoras en FM, sino también en AM. Primera noche tras los barrotes, Chaco. Mauro Andión fue trasladado a la misma cárcel donde están el clan de Locena y Carlos Barraza. Mauro Andión, acusado de desviar 16.500 millones de pesos a través de cooperativas fantasmas, fue trasladado ayer a la tarde al Complejo Penitenciario 1 de Resistencia. Librada Romero padece estrés desde que está presa
por diabetes crónica piden la prisión domiciliaria de la mujer de Tito López. Amplían la seguridad y monitoreo del puerto de Barranqueras con 32 cámaras. Algunas de las noticias del Chaco. Volvemos a Corrientes. Masiva marcha de alumnos y docentes universitarios en Corrientes. Valdés, avance de obras. El centro oncológico va a garantizar una atención de calidad para todos. La suspensión de Córdoba era insuficiente. Tenía que darse un juicio político y expulsión. Al final, el concejal acusado de abusos en Goya renunció a su banca. ...3794-817697 y se comunican con la emisora. El intendente de Lavalle, Hugo Perrota, estuvo en Corrientes, se reunió con el gobernador en la jornada de ayer. Ya le vamos a preguntar qué quedó de ese encuentro con Valdés. Hugo, ¿cómo le va? Buen día. Clara González lo saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Clara? Muy buenos días. Muy buenos días a todo el equipo. Muy bien, ¿usted? Bien, gracias a Dios, con un hermoso día, fresquito, 18 grados ahí acá, así que estamos contentos. Todos la verdad que respiramos después del sofocón ese que tuvimos en el arranque de semana. Bueno, estuvo de reunión con el gobernador. ¿Qué ha dejado ese encuentro? Ya, fue muy positivo, como lo es siempre que podemos reunirnos con el señor gobernador, sobre todo cuando llevamos inquietudes y demandas de nuestra comunidad, ¿no? Para poder seguir avanzando en lo que es específicamente en la reunión de ayer, un poco comentarle cómo estamos con las obras que estamos en ejecución, una nueva iluminación LED para nuestra plaza principal, la General Lavalle, que es la plaza central hoy por hoy. Uh-huh. Estamos ejecutando esa obra, trabajando ya en eso. En esa plaza se ha hecho la puesta en valor de colocación de losetas en todas sus veredas, y ahora la semana que viene, Dios mediante, estamos poniendo lo que es juego para niños, para adultos, juegos saludables, y lo que es para los adolescentes, juegos de calistenia. O sea que esa plaza que viene de allá lejos, que nunca fue intervenida desde que fue inaugurada en el año 2009, hoy la vamos a dejar muy linda y que sea un lugar de encuentro para la familia, ¿no? Pero no nos quedamos con lo que venimos en ejecución, nuestro polideportivo municipal, que también ya está en un avance importante de obras, con un convenio también a medias, ¿no? Con lo que nos ayuda el señor gobernador y con lo que ponemos nosotros con nuestros recursos municipales, lo mismo que las viviendas del programa Ñandibey, que seguimos trabajando. Bueno, ya cada vez falta menos para que 12 familias tengan un lugar, un hogar digno. Ayer antes de fin de año, Hugo, ¿esas familias estarían ya con sus viviendas o no todavía? Dios mediante, ese es el objetivo, y ojalá que nos den los tiempos y ojalá podamos terminarlo, pero ese es nuestro principal objetivo, sí, de que antes de fin de año se puedan hacer entrega de las viviendas. ¿Son 10? 12 viviendas tenemos en construcción. El año pasado habíamos entregado del mismo programa 10, más 22 que era de demanda libre, una de los programas de Invico, y este año estamos terminando ya estas 12 viviendas, que estamos en un 18-20% para la finalización, que los detalles son lo que más cuesta muchas veces. Claro. Pero seguimos trabajando, como siempre decimos, sin pausa, pero sin prisa, vamos paso a paso todos los días haciendo un poquitito más. Y ayer, cuando nos reuníamos con el señor gobernador, bueno, planteábamos también la inquietud de seguir trabajando en la urbanización de lo que es el ejido urbano nuestro, y bueno, hemos logrado poder seguir con Cordones Cunetas, que nos va a hacer un aporte a través también de un convenio de cooperación. Nosotros con la mano de obra, todo lo que sea movimiento de suelos y demás, pero de esa manera la única forma en los municipios chicos, por sobre todo, que nos permite poder seguir avanzando. Bueno, y también este tipo de trabajos genera la ocupación de mano de obra local. Entonces,
el vecino de la Valle, el que ya venía, digamos, trabajando por ahí en Cordón Cuneta, sabe que va a tener un tiempo más de trabajo, valga la redundancia, ¿no? Entonces, también la tranquilidad, darle la tranquilidad al vecino de que se le mejora el lugar donde vive y a los que estaban trabajando que continúan, ¿no? En esa situación un tiempo más. Totalmente, yo creo que todo tiene que ver con todo, como siempre lo decimos, y esto también redunda en beneficio no solamente en mejorar la transitabilidad, en dar una urbanización a nuestro ejido, sino que también la mano de obra, como vos lo decís, es mano de obra local y bueno, cada vez un poquito más especializada, así que cada vez nos salen mejor todas las obras que llevamos adelante desde el ámbito de la municipalidad. Claro, claro. Bueno, cuando usted mencionaba en sus redes sociales que hay buenas noticias, ¿tiene que ver con esto, con ampliar más metros de cordón cuneta o algo más? Sí, hemos planteado varias necesidades que tenemos desde el ámbito municipal. Bueno, nos han aprobado avanzar ya con esta obra de lo que es la urbanización y cordón cuneta. Estamos trabajando también con el plan Aguas en reforzar y preparándonos para el verano con nuevas perforaciones en nuestras plantas municipales, no solo en el ejido urbano, sino también en los parajes. Un tanque de reserva que necesitamos en Paraje La Bolsa para solucionar definitivamente, y me animo a decirte, en un 99% el problema del servicio con esto, y que también ya lo estamos empezando a hacer construir a la empresa que lo construye, así que yo creo que son varios frentes, son varias cuestiones en las que estamos trabajando, y por supuesto siempre con el acompañamiento del gobierno provincial, del señor gobernador, que nunca no nos suelta la mano cuando planteamos una necesidad y sobre todo cuando son servicios esenciales. Claro, claro. Bueno, y la cuestión esta de cuando llega la temporada, se está esperando altas temperaturas, ¿no? Vamos a tener, todo indica que vamos a tener un verano bastante intenso, así que bueno, la cuestión del servicio de agua es primordial, es fundamental. Totalmente. Nosotros en estos 2 años y medio hemos normalizado en barrios que eran asentamientos, le dimos una urbanización, hemos hecho una planta de agua con tanque de reserva, con extensión de redes. Me acuerdo 2 años y medio atrás cuando recién asumíamos y nos tocaba el 1 de diciembre ver a la gente acarreando, claro, como en la edad de piedra, ¿no? Acarreando con baldes de agua, era una imagen muy triste. Hoy cada una de esas familias tienen ya el servicio de agua potable abriendo una canilla en sus hogares, y vamos avanzando con eso, siempre priorizando lo que es esencial, sin desatender, por supuesto, todo lo otro, ¿no? Lo que es social, lo que es obras públicas municipales, en la medida de nuestras posibilidades. Hugo, le agradecemos un montón el tiempo, sabemos que estamos ahí a la vereda, digamos, de un nuevo fin de semana en todas las municipalidades. Continúan sumando actividades, muchas van a estar recién este fin de semana con el Caraí Octubre, haciendo lo que, bueno, como comenzamos la semana con Caraí Octubre, el fin de semana recién se hará algo, así que, bueno, en la Valle, ¿qué tienen programado para este fin de semana? Mira, nosotros, nuestra actividad principal siempre se desarrolla en el Paseo San Martín. Tenemos nuestro centro de capacitaciones en el cual no solamente se enseña una profesión a las personas que ahí asisten, sino también tenemos talleres de yoga, tenemos talleres de zumba, tenemos talleres para adultos mayores, que hay un grupo bastante grande y un grupo Alegría, y hacen honor a su nombre, ¿no? Siempre estamos compartiendo con ellos. Y preparándonos para el festejo también del Día de la Madre, ¿no? Con muchos sorteos, con muchos regalitos y poder agasajar a lo más lindo que todos tenemos. La verdad que también, eso le iba a decir, ¿no? Estamos transitando este mes de octubre, mes de la madre, así que también todo el mundo preparando lo que es siempre en la Plaza Central, motivo para reunir a toda la familia, ¿no? Sí, yo creo que eso tiene que ser el espíritu. Nosotros lo decimos y tenemos
como eslogan, y no solamente, sino adoptado, ¿no? Convencido de que es juntos y es entre todos. Si estamos juntos y lo hacemos entre todos, tiene que salir necesariamente bien las cosas. La verdad que sí. Gracias, Hugo. Buena jornada. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Un cariño muy grande a todo el equipo. Chao, hasta luego. El intendente de Lavalle, Hugo Perrota, ayer justamente se reunió con Valdés y esto que nos comentaba, las obras que se van a seguir ampliando, sumando para mejorar justamente la infraestructura de la urbanización y bueno, y también la prestación de servicio, como el caso del tendido de agua, la ampliación de agua. 8:23 en la República Argentina. El mundo quiere saber. Nuestra provincia también. Hay un nuevo diario digital en un nuevo formato. Cadenaderadios.com.ar, el diario digital de los radiodifusores. La señal de noticias online. Cadenaderadios.com.ar. Sentite informado. A toda hora. Preguntaron cómo en mi pueblo se vive y siente una fiesta patria. De madrugada se tumba el Mauser desde el portón de la Guardia Armada. Anoche se llevó adelante en Corrientes Capital un nuevo acto político de la Unión Cívica Radical. El senador Henry Fick, presidente de la Convención Radical, habló con Facundo Rojas y vamos a compartir con ustedes esas declaraciones luego de finalizado el acto justamente aquí en las 1000 viviendas. A nivel distrital, estamos conduciendo el cronograma electoral partidario, que lo venimos haciendo con esfuerzo, como decía en el anterior acto, muchas veces con algunos inconvenientes, con palos en la rueda, y tuvimos una afiliación histórica. Yo creo que la mayor afiliación de los últimos 40 años, alrededor de 25.000 correligionarios, afiliados, amigos de toda la provincia. Bien, estamos con el presidente de la Convención de la Unión Cívica Radical, senador Henry Fick. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola Facundo, bueno, buenas noches, la verdad que muy contento después de este acto multitudinario, una vez más. La semana pasada tuvimos uno, ahora tenemos en este club y en esta zona tan populosa como es el Quinto B. La verdad que bueno, siempre estar con amigos, con afiliados, con simpatizantes de cada una de las zonas de provincia. Así que bueno, estamos en lo que es el cronograma electoral interna y como decía John, y obviamente el 27 de octubre van a ser las internas. ¿Cómo se ve de cara a lo que viene? ¿Cómo ve la Unión Cívica Radical? No, está muy bien. Yo manifestaba la cantidad de afiliaciones nuevas que nos han acercado al comité, la que pudimos procesar y enviar al juzgado, más de 25.000 nuevos afiliados dentro de la Unión Cívica Radical. Todavía tenemos unas 3.000 o 4.000 fichas que estamos procesando y estamos enviando al juzgado. Si bien por ahí esas nuevas afiliaciones lo más probable que no estén para estas próximas elecciones, pero vamos a seguir con ese trabajo intenso. Sabemos que hay correligionarios en varias localidades también que siguen con este proceso afiliatorio, así que ya va a quedar muy probable que para el año que viene, pero nuestro objetivo es seguir fortaleciendo la UCR, seguir teniendo las puertas abiertas. Yo decía en el anterior acto,
no solo reuniones políticas se hicieron en estos últimos tiempos en el comité, sino también se hicieron algunas reuniones de capacitaciones en oficio para los correligionarios afiliados. Así que bueno, de eso se trata, de tener un comité abierto, de tener un comité dinámico, tener poder servirles a los correligionarios muchas veces, y sobre todo los que vienen del interior, tener un lugar donde puedan tener un tiempo con quien conversar, hacer alguna nota, tener un espacio confortable y que puedan cada vez que vienen a la capital saber que tienen las puertas abiertas del comité. En el discurso el gobernador hacía mención a la cantidad de afiliaciones del cupo femenino también que hay. Sí, eso nos sorprendieron dos cosas. Primero, la cantidad de mujeres que se han afiliado y la cantidad de jóvenes. La cantidad de mujeres, casi el 60% de esos 25.000 eran mujeres. Y lo que más nos sorprendió también es que había un 40% de jóvenes. O sea, estamos hablando casi entre 8 y 9.000 jóvenes nuevos afiliados a la Unión Cívica Radical. Eso nos da una fortaleza, un espaldarazo importante de cara al futuro, ¿no? La última vez que hablaba con nosotros hacía mención y la invitación sobre todo a los jóvenes que quieran afiliarse. ¿Todavía los que estén interesados lo pueden hacer? Sí, esto, vuelvo a insistir, nosotros vamos a seguir en este trabajo, vamos a seguir fortaleciendo la Unión Cívica Radical. Teníamos algunos objetivos que lo hemos cumplido, como decía yo, históricamente, un proceso de afiliación importante. Ahora nuestro próximo objetivo es pasar los 100.000 afiliados, así que obviamente a veces estamos hablando a futuro para el 2025, 2026, pero nuestro próximo objetivo es llegar a los 100.000 afiliados. ¿Van a continuar con estos actos tan convocantes? Sí, por supuesto. La semana entrante entiendo que va a haber uno acá en otro barrio, en el Doctor Montaña, y vuelvo a insistir, no solo en la capital, sino también en el interior. Bueno, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias. Bueno, ahí estábamos entonces con las declaraciones del senador Henry Fick, que es el presidente de la Convención de la Unión Cívica Radical, luego del acto que se desarrolló anoche aquí en Corrientes Capital justamente. Nos vamos a Monte Caseros, estamos en comunicación con Karina Piccolini. Se va a llevar adelante la 6ª edición de Bendita Flor Nacional en Monte Caseros. Karina, ¿cómo le va? Buen día, Clara González la saluda. Buen día, Clarita, ¿cómo estás? Pero muy bien, ¿cómo está Monte Caseros? Hermoso, ya tenemos un día primaveral de nuevo después de unos días de lluvia, pero unos días fabulosos, muy lindos, ya temprano se siente ya el día hermoso. ¿Y está fresquito como acá? Está un poquito fresquito, sí, pero con un saquito zafa ya. La famosa camperita, hermosa, ¿no? La famosa camperita. Esa que no falla, ¿viste? Un ratito ya te sacás y ya está. Bueno, ¿en qué consiste, Karina, esta Bendita Flor Nacional? Bueno, esto es un grupo de gente que se junta, todos forman parte, tienen sus tropillas, algunos son domadores, así se formó la comisión de la Bendita Flor del Ceibo, ¿viste? Con gente de un paraje que es Puerto Ceibo, y bueno, y ahí se juntan todos los tropilleros, gente domadores. Se crea la idea de hacer esto hace varios años, ¿viste? Así que ahora ya van por la 6ª edición, se hace en Puerto Ceibo, vos conocés Monte Caseros, o sea que está medio retirado de la ciudad, y ya tienen su predio, su lugar, y bueno, van haciendo durante el año algunos eventos de tropilla, y ahora están organizando la 6ª edición, que va a ser la clasificación de los domadores que van a participar. Locales, sí, que van a participar el 6, 7, 8 en la Doma que se organiza acá, que es una fiesta muy importante acá en Monte Caseros. Claro, para ir a Jesús María después. Para ir a Jesús María, si acá se hace la clasificación de toda la provincia, que vienen de todas las localidades, esto es departamental, ¿viste? Y bueno, también ¿y cuánta gente, cómo se organiza esto desde el punto de vista, ya nos contaba cómo se armó la comisión y cómo surge la fiesta, pero bueno, en todo esto la municipalidad colabora y las distintas áreas de gobierno también? Sí, eso es lo más importante, que siempre tiene el auspicio de la municipalidad
y bueno, a esta gente que hace su evento, ¿no es cierto? Así como en muchos eventos de la localidad, auspicia la Municipalidad de Montecasero en todo lo que ellos necesiten. Ellos están en la parte de hacer el evento porque conocen del área y la Municipalidad colabora siempre, ¿viste? Con todo lo que ellos necesiten para llevar a cabo un evento muy lindo, ¿viste? Seguro. Que vos sabés que lleva un montón de cosas importantes, desde de tener la salud ahí, la ambulancia, los baños, escenario, y bueno, todo lo que ellos requieran para que sea un evento muy lindo, que es gente que desde mi área es la que son cosas que a la gente rural y nos gusta mucho, ¿no es cierto? Eso le iba a decir, le contamos a la gente que bueno, se da también en el marco de un nuevo aniversario de Montecaseros, ¿no? Sí, estamos ahí muy pronto, ya el sábado hacemos nuestro evento muy importante, así que ya en el mes de la fiesta de Montecasero, en el mes de la mujer rural, en el mes de la concientización del cáncer de mama, o sea que un mes muy lindo, a mí me encanta octubre, realmente un mes muy lindo. Y de las madres, ¿eh? Bueno, en el caso ahí en el caso de la mujer rural y todas las tareas que ustedes llevan adelante desde su área, Karina, ¿qué nos puede contar? Quiero terminar con el tema de la doma. También se elige la reina, o sea, no hay reina en este evento que se está implementando, porque en eso sí colaboré unos años para elegir la bendita flor nacional del ceibo. Ellos tienen se elige la reina de la flor nacional, la paisana y la paisanita, que después los acompaña. Eso también es un evento muy lindo, que en una oportunidad vino una tocaya tuya, Clarita. Sí. Ay, no me acuerdo su apellido, pero era de Nacional, la chica viajó por el mundo todo, y en ese año que colaboré con ese evento para elegir, vino ella, nos visitó con una manera de elegir la reina, que realmente a veces no le damos difusión a la parte de esa parte, porque para ser reina nacional de la flor del ceibo, de estos eventos así con esta cultura, tienen que cumplir unos requisitos, desde aprender a montar, cómo se sienta una dama arriba de un caballo, tiene que tener costumbre, tiene que saber tocar algún instrumento típico de Claro. su lugar. Realmente cuando vino esta chica nos dijo, estos son los ítems que tienen que tener en cuenta. Para un Nosotros reinado tenemos- nacional. Para un reinado nacional. Claro. Así que sería lindo, como yo le decía a la gente de los organizadores, ir de a poquito implementando, que las chicas que se presenten para ser la reinita de la Flor Nacional del Ceibo en nuestros eventos, ya ir viendo a ver cómo incorporar esas cosas. En eso sí yo colaboro, ¿viste? Claro. Y después la paisanita también, cuáles son los tips que tiene que tener, y la mini paisanita. Así que eso también entra en ese evento, que es muy importante, ¿viste? Amén de las tropillas, todos los juegos que hacen ellos, un montón de actividades hacen en estos 2 días, así que es una jornada hermosa la que se vive acá en Montecaseros, para luego terminar el 6-7 de diciembre, ¿viste? Bueno, la eso verdad es lo de la verdad que esta es una previa. ¿Las entradas tienen costo? Sí, tienen costo, 3.000 pesos el sábado y 5.000 pesos el domingo. Pero hay algunas entradas anticipadas que creo que ya están vendiendo, ¿viste? Que salen más baratas. Bueno, Eso que es en son- puerta. Que son más accesibles, ¿no? Para que pueda venir toda la familia, digamos. ¿Cuántos Sí, tropilleros y van a participar, Karina? ¿Se sabe? Sí, yo creo que está en el flyer la cantidad de tropilleros que van a 8, creo que son Taritas. Ujú, ujú. Así que sí, un evento muy lindo, y hay premios también a 1.000.000 de pesos, o sea que ellos para esto participar es muy importante, ¿viste? Y las tropillas que vienen, la organización, la previa de esto, realmente es digno de destacar el trabajo que Claro, con el apoyo de toda la gente que lo requieran, ¿viste? claro. A veces uno no está en la comisión, pero siempre va colaborando, ¿viste? Por no tener el compromiso, ya tenemos varios, así que, pero desde la municipalidad también, ya te vuelvo a reiterar que realmente en todo lo que necesiten, siempre, y los que auspician también,
el seguro, la veterinaria, un muchacho que está muy comprometido también con ese trabajo, y toda la gente que hace esto. Realmente yo cuando los veo trabajar, cómo preparan los corrales, cómo preparan la pista, realmente es un evento maravilloso. Karina, estuvieron hablando de todo lo que tiene que ver también con la parte rural y de producción. Ustedes estuvieron inaugurando, digamos así, el remate de reproductores del sur correntino. ¿Estuvieron ahí con esa actividad? Sí, hicimos el primer remate del sur correntino de toros, en el cual tenemos que agradecer mucho, obviamente, al área que me corresponde, que es la Secretaría de Desarrollo Productivo y Económico. Yo estoy en la Dirección de Desarrollo Rural. Trabajamos codo a codo porque fue una iniciativa de la Rural de Montecasero. Así que fue un evento que no se había hecho nunca acá al sur de la provincia, y también se sumó IDERCOR, el Instituto de Desarrollo Rural. Así que vinieron con un subsidio para los pequeños productores. Quien compraba con subsidio por un toro, vos podías comprar la cantidad de toros que quieras, y ellos te subsidiaban pistas, flete, comisión y 100.000 pesos por cada toro que comprabas, viste, cada productor. Se vendieron todo, también había un par de vaquillas, de vacas, se vendió todo. Un productor llevó un poco de ovejas, también se vendieron todas las ovejas, o sea que fue una experiencia y lindo para replicar de nuevo, porque muy bien les fue, muy bien. Bueno, es increíble y es importante, digo, ir contando esto, ¿no? Que se va dando también todo el tiempo. Bueno, se le está buscando la vuelta, como se dice, ¿no? Y siempre, bueno, buscando que también el beneficio en este caso sea para los productores. Sí, trabajando en conjunto, fíjate, Sociedad Rural, Municipalidad de Montecasero, Ministerio de Producción y todo lo que conlleva a armar este evento, se trabaja en conjunto, y sí, realmente llega la parte productiva, porque todos los sectores productivos vienen de una seca, le afecta a todo, y a este sector productivo también, así que esto fue una ayuda muy linda, porque además tenía un plus muy importante, que los animales que se vendían, los toros, son de nuestra localidad, de productores locales, ¿viste? Entonces eso también le da una impronta muy linda, porque el productor ya se siente, o sea, el que lleva a los toros beneficiado por el trabajo que realizó, amén de la inclemencia que se viene teniendo, y otros productores que sean beneficiados de la zona o que no sean de la zona, ¿viste? Claro. Es toda una ayuda en conjunto, eso es lo que hay que ver cuando se trabaja así, muy cerca al productor, y darle un hincapié a la sociedad rural, que son muchachos y chicas muy jóvenes que armaron su cantina así para ir teniendo, y se acerca al productor, viste, tanto la sociedad rural, nosotros como municipalidad, viendo y escuchando lo que se necesita y lo que se puede proyectar, viste, como claro. esto, hacer el primer remate de toros del sur de Corrientes fue nuevo y lindo. Eso es lo más importante, que se vendió todo. Karina, le agradecemos su tiempo, está ahí en pantallazo general por todo lo que se está próximo a vivir ya en Montecaseros también, como decíamos, en el mes del aniversario. 195 son, 195 años. 195 años, sí. Así que bueno, todos invitados también este fin de semana, toda la gente de la zona, a participar de las distintas actividades que se van a ir desarrollando, y bueno, y con presencia provincial también, porque está previsto que llegue el gobernador. Sí, pero Dios quiere que tengamos la presencia de nuestro señor gobernador, que es muy importante siempre recibirlo. Tenemos el mes muchas actividades hermosas en Montecasero, el automovilismo, la parte rural también, estamos organizando, que quería adelantarte un poquito de lo que va a ser el mes de la mujer rural, sí. Siendo su día el 15, pero bueno, vamos a extenderlo porque tenemos muchos, estuvimos reunidos para ver todas las actividades que podemos realizar en este área que a mí me encanta, que es darle la importancia al lugar y siempre darle como empoderar a nuestras mujeres rurales, que son grandiosas, ¿no es cierto?
¿Y qué se van a hacer dentro de esas actividades, Karina, por el Día de la Mujer o el Mes de la Mujer Rural? El mes lo estamos hablando en el tema del Mes de la Mujer, porque propusimos tantas actividades que en una semana y cerrar el 15 sería muy poco. Entonces queremos hablar del mes y cerrar allá por el 25, 30 con un gran evento, ¿viste? Entre charlas y bueno, un montón de actividades que ayer todavía estamos ahí viendo las demás actividades que con capacitaciones, talleres y bueno, acercar en el evento que queremos cerrar, que también queríamos hablar con vos porque todo tenemos en el tintero, así que vamos a hacer un gran evento donde terminar este mes que sea un mes muy lindo para cerrar con todas esas actividades que tenemos pensadas hacer. Qué lindo. Bueno, gracias Karina por el tiempo. Éxitos en todo lo que tienen por delante, porque hay muchas cosas. Sí, muchas gracias Clarita por siempre acompañarnos en estos eventos de nuestra ciudad y bueno, y difundir también lo que hacemos acá en el sur de la provincia. Gracias. Karina Copini, titular de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Montecaseros, con quien hablábamos recién. 8:43 en la Argentina, hasta las 10 nos quedamos con ustedes. Está todo en marcha en Montecaseros para la 6ª edición de la bendita Flor Nacional. Perrota fue recibido por Valdés, es el intendente de La Valle, hablaba con nosotros hace algunos minutos. Con aumento se abona sueldos de septiembre a municipales. Esto tiene que ver con capital, Otra información que también sumamos a esta hora de la mañana, 3794-817-697 y se comunican con la emisora. Opiniones, Reflexiones, puntos de vista, realidades, versiones. noticias. Entre todos, informar es más fácil. Cadena de radios. Multiplicidad de voces que democratizan la noticia. Yo traigo en mi guitarra las voces de mi gente. Vengo de un pueblo viejo al que nunca olvidé. Y tengo en la palabra el fuego del nordeste, quemándome la sangre por el rechámame. Soy del nordeste argentino, haz lo que guste mandar. Llegan mis sueños las aguas del Paraná y Uruguay. Tengo por puerto el camino y por vos el Zapucay. Conozco la bravura del río cuando estalla, buscando tiempo abajo, la paz para el mensú. Mi grito se subleva, abren el monte un tajo y de verde me muero amando al Iguazú. Soy del nordeste argentino, haz lo que guste mandar. Llegan mis sueños las aguas del Paraná y Uruguay. Tengo por puerto el camino y por vos el Zapucay. Al Chaco y a Corrientes, a Entre Ríos y Formosa, los abrazos
pasa mi canto de patria y hermandad, norte santafesino, de azúcar se me vuelve un mapa de mi tierra que pinta el litoral. Soy del nordeste argentino, para lo que guste mandar, llegan mis sueños las aguas del Paraná. 8:47 en la República Argentina. Avanzamos en nuestra mañana, 3794-817697, y se comunican con la emisora. Lo que decía Copini recién, se llevó adelante el primer remate del sur correntino, con total éxito, organizado por la Secretaría de Desarrollo Productivo, la Sociedad Rural de Montecaseros, el Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes, el IDERCOR, en colaboración con la firma consignataria Hilda Raz. El evento fue una excelente jornada que congregó a productores y compradores, consolidando su importancia para el sector agropecuario de la región. La participación activa de diversas entidades y el buen ambiente en la jornada destacaron el remate como un referente en la comercialización ganadera local. La verdad que fue algo muy interesante lo que se vivió en Montecaseros, y bueno, recién estábamos también hablando con la titular de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Desarrollo Rural de la Municipalidad de Montecaseros. 8:48 en la Argentina. El sábado es el acto oficial por los 195 años de Montecaseros, y ahí va a estar, se espera, la presencia del gobernador Gustavo Valdés y de parte también de su comitiva, ¿no?, que van a estar llegando a Montecaseros el sábado, este sábado, entonces, para un nuevo aniversario de la localidad. Bueno, ¿qué nos dice Fabio? Hay información desde Esquina. Ahí está mandando el cronograma de partidos. Ahora le vamos a ir preguntando también a nuestros compañeros acá, porque tuvieron la oportunidad el lunes, cuando comenzaba esto, de hablar con el titular de la Sociedad Esportiva Esquinense. Pero ya va a haber semifinales hoy. Esto viene a 1000 por hora, como se dice, ¿no? A 1000 por horas. Bueno, nos pueden ver, ya estamos ahí en el YouTube, estamos también en el Facebook, en vivo, en directo. Estamos con un nuevo día de streaming, de señal, de video y de imagen y de audio, de cadena de radios, justamente. Y la gente tiene todas las redes sociales para comunicarse, para interactuar, para dejar sus mensajes, para justamente también mandarnos imágenes de algo que nos quieran contar. Bueno, lo pueden hacer. Comuníquense y participen en las distintas plataformas, porque ahí estamos, en TikTok, en el YouTube, en el Facebook, en el Instagram también pueden dejar sus mensajes. Cadena de Radios, por todas partes, www.cadenaderadios.com.ar, y después en las redes sociales. 8:50 en el país. Linda mañana, linda mañana hoy en esta jornada. Bueno, nos vamos a Sauce. Es el mes también, octubre es el mes de la discapacidad o de las personas con discapacidad. Hay una escuela que es la Escuela Especial, se llama así, Escuela de Educación Especial número 21, que lleva el nombre del papá de Enrique Piñeiro, y que justamente tiene en la dirección a María Gloria Madera, así que vamos a hablar con ella, con la docente. María Gloria, ¿cómo le va? Buen día. Clara González la saluda. Hola Clara, buenos días. Un gusto comunicarme con vos. Gracias por este momentito justamente para dialogar en Cadena de Radios sobre cómo están trabajando en esta Escuela de Educación Especial, que ya tiene sus años, ¿no? En un mes como este, que es de, sensibilización y concientización, como se decía antes, sobre la discapacidad. Así es. Nuestra escuela está comenzando a transitar el mes de la educación especial, así lo llamamos nosotros, acá desde hace muchos años,
Y especialmente en estos tiempos nosotros lo que buscamos es concientizar a la comunidad especialmente sobre el trabajo que realiza la escuela y el servicio que brinda a la comunidad sauceña, siendo la única escuela de educación especial con profesionales preparados para llevar adelante la tarea de educar a niños con distintas patologías o discapacidades. Puedo contarte, Clarita, que este año contamos con 46 chicos. Es una matrícula muy buena, es linda, numerosa, para un edificio con poco espacio, digamos, porque tenemos 6 secciones, 3 a la mañana y 3 a la tarde. Pero nos arreglamos muy bien ya desde hace muchos años. Bueno, el tema es también, cuando uno dice la escuela queda chica, porque claro, va creciendo todo, al principio eran pocas aulas, era todo más, incluso el desafío era más grande, ¿no? Sigue siendo un desafío, obviamente, pero ahora ya están acostumbrados los papás a que los chicos, si necesitan, tienen una escuela para educación especial. Así es. La escuela, si bien no es un edificio adaptado a la discapacidad, sobre todo la discapacidad motriz, porque no contamos con baños adaptados, por ejemplo. Hay muchas barreras en el edificio, pero sí el corazón es grande. Claro. Entonces, están detrás de cada detalle, ¿no? Detrás de cada detalle. Y vos que sos sauceña sabés que la escuela funciona en el viejo dispensario. Entonces todavía tiene los pisos de esa época, de más de 40 años, calculo, porque la escuela tiene 38. Entonces, funcionando en este lugar, porque en sus principios funcionó en la escuela cabecera, que se dio un espacio para que pudiera comenzar a dar sus primeros pasos como escuela especial. Y bueno, entonces los pisos aún brillan, el lugar es acogedor, es un clima muy lindo, es nuestra segunda casa. Y la verdad que les toca, María Gloria, recibir a cada uno de esos alumnos, de esos 46 chicos que llegan a la escuela, como muchos de ellos, independientemente de la edad, bueno, se quedan ahí, digamos, en ese nivel educativo, por decirlo así, ¿no? Porque sabemos que no es como en la escuela común, de primer grado, segundo grado, depende mucho de la discapacidad de cada uno. Claro. Sí, pero disculpame porque yo soy muy llorona, estoy muy sensibilizada, estoy transitando mis últimos meses ya en mi ya casi llega el jubileo, casi llega. Me llega, estoy así, entonces, y no puedo creer que en toda mi trayectoria escolar no se consiguió el edificio adaptado, entonces con ese dolor me voy y eso es lo que pesa. Pero bueno, continúo contándote, la escuela pertenece, o sea, es una parte del sistema educativo del nivel primario, es la modalidad especial dentro del nivel primario. Entonces nosotros tenemos agrupados a los chicos en secciones y se les va dando los contenidos de acuerdo a las capacidades, a las habilidades que ellos tengan. Entonces, una vez que el chico vemos que está adaptado, que está en condiciones de ir a la escuela común, nosotros hacemos el pase del chico a la escuela común y es acompañado por un maestro integrador que lo acompaña para evitar el fracaso justamente. En este momento estamos preparando a 6 chicos para ser integrados a la escolaridad común para el ciclo lectivo próximo. Y es un trabajo de hormigas, hay chicos que vienen desde hace muchos años haciendo su trabajito. O sea, la diferencia con la escuela común es que nosotros en un ciclo lectivo no brindamos contenidos de primer grado solamente, sino que puede ser de nivel inicial, de primer grado, y por ahí si llegan o sabemos que anda bien, se da de segundo, o sea, sí, en la medida que el chico puede. Y qué importante el rol del maestro integrador. Hace muy poquito, creo que la semana pasada se estuvo analizando también eso,
la importancia de las trayectorias escolares en los hospitales para los chicos que por ahí, porque es una realidad, son pacientes oncológicos, le están peleando al cáncer, como se dice todos los días, en un hospital y necesitan, o sea, llegan igual sus maestros a ese hospital y le siguen dando sus clases para que no pierdan la escolaridad. Entonces, qué importante es, ¿no? Es el rol que cumple en este caso el docente o el maestro domiciliario o hospitalario. Ese es otro rol que tenemos los docentes, para acompañar a esos chicos que están pasando por un problema de salud. Y el maestro integrador es el que lo acompaña en la escuela común, trabajando como pareja pedagógica con el maestro común. Entonces se van adaptando los contenidos, se van haciendo adaptaciones curriculares, se buscan los recursos, las estrategias, para que ese chico, si bien tiene un ritmo distinto tal vez a los demás, a sus pares, pero puede seguir su clase normalmente, con todas sus dificultades, ¿no es cierto? Pero sigue. Y llegan a muy buenos. Nosotros tuvimos alumnos egresados de nuestra escuela, que después hicieron su trayectoria en escuela primaria común y fueron a la escuela secundaria. Tenemos chicos que en este momento están en 5º año de la escuela secundaria. Bueno, eso la verdad que es un orgullo, ¿no? Es un logro decir, pasaron por acá, los ayudamos a salir del cruce, digamos, ¿no? Y que se puedan reinsertar. Sí, hay chicos que por su edad de nuestra escuela directamente van a la escuela de adultos. Claro. Y bueno, luego al terminar su trayectoria en la escuela de adultos, salen a la vida porque ya no continúan la secundaria por su edad seguramente, pero es un orgullo enorme ver a nuestros ex alumnos trabajando. Vemos albañiles, vemos ex alumnos barriendo la calle, son empleados municipales. Entonces uno sabe que la escuela especial, más allá de darles la herramienta en cuanto a contenidos, también les prepara para la vida, y ese es el gran objetivo de la escuela especial. Bueno, ¿cómo sigue la cartelera de actividades, digamos, para lo que es este mes? Bueno, nosotros comenzamos esta semana con la difusión, hacemos en los medios locales, radiales, en televisivos y a través de las redes. La escuela tiene un Facebook, entonces también ahí vamos dando a conocer lo que vamos haciendo. Esta semana es de difusión, la primera semana, y la verdad que es un honor poder salir por cadena de radio en esta semana, así que muchas gracias. Y a Mariana, una mamá que hizo la gestión. Lo tenemos a Martín nosotros ahí, nuestra familia lo tiene a Martín en la escuela especial. Sí, Martín está en la escuela especial. Lector de la cartelera, que le gusta mucho leer la cartelera. Lector de la cartelera, así es. Muy bien, en cualquier tipo de letra. La verdad que eso también, ¿no? Para los chicos que son especiales y que necesitan de esta educación, la familia tiene que acompañar, y no es más como antes que escondían los casos de chicos con discapacidad. No, tenemos que aprender a convivir también con esas limitaciones, que llevará otro tiempo, pero igual, hoy por hoy Martín habla, lee, socializa, eso es muy importante, y bueno, es importante contar con una escuela también. Sí. Y así como Martín, hay otros chicos que tal vez no llegan a la lectura, pero sí a socializarse. Hay chicos que se van, por ejemplo, participan en los cursos. También. Cosa que el chico autista, por el tema de los ruidos, del sonido muy alto, no puede estar, no soporta. Entonces uno va y ve cómo la escuela también aportó un granito de arena para que hoy pueda superar un montón de cosas que tal vez de otra forma no podía, ¿no? Claro. Bueno, continúo, Clarita, con la semana próxima. Tenemos el Día del Portero es el 7, el 8 es el Día del Maestro Especial y del Profesor de Educación Física. Entonces hacemos toda una semana trabajando sobre el rol del maestro especial.
difundiendo las actividades que el maestro realiza en la escuela, y vamos a terminar la semana con un almuerzo con los chicos. Hacemos un almuerzo, un gran almuerzo, digamos. Eso es el 8 ya, el almuerzo. La semana del 14 al 18 vamos a trabajar sobre la familia, ese es el tema de esa semana. Sí. Y bueno, vamos a tener charlas, vamos a contar con la psicóloga que gentilmente nos va a acompañar, la que viene al SIC, la licenciada González. Entonces vamos a hablar sobre la autoestima, el valor del acompañamiento de la familia en la escolaridad, todos estos temas que ya veníamos hablando con vos sobre la importancia que tiene, porque nosotros siempre vamos como apuntalando esos ejes, digamos, que son tan importantes para lograr los resultados que se logran. María Loria, bueno, yo me tengo que ir a la pausa ahora, pero toda esa serie de actividades nos hacen llegar y las publicamos ya que estamos en esta semana de difusión. Bueno. Mil gracias y bueno, y ojalá que entre todos podamos colaborar también y que se pueda adaptar el edificio, porque es una escuela especial para chicos con discapacidad, muchos de ellos motriz. Sí. Muchas gracias. La verdad que sí. Ojalá que nuestros expedientes lleguen a las manos de quienes tengan que llegar para que la refacción o el edificio nuevo, lo que sea, salga pronto. Ojalá la verdad que es sí. Una lucha de muchos años. Gracias, María Gloria, le mando un beso enorme. Es increíble la patriada que hace esta gente, ¿eh? No es porque sea mi pueblo, pero en todas las localidades hay gente especial trabajando en la educación de chicos con alguna discapacidad. Y bueno, la escuelita, como le decimos nosotros cariñosamente en el pueblo, la escuelita especial 21 hace lo suyo. 9:05, pausa, ya venimos. Cadena Provincial de Radiodifusores, música y noticias, siempre primero y mejor. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Sábado 12 de octubre. Sábado 12 de octubre. Segunda edición de Toma Paz Curuzú. En el predio de Cándido Cara. Este año te presentamos La Fiesta en Carpa Gigante y actuarán Ángel Pizzochi y Los Ángeles del Chamamé. Me preguntan por qué tomo y tomo para olvidarte. Ricardo Jesús y su banda. Ahora me dice que soy garantía. Por primera vez estarán desde Goya los Gauchos Litoraleños en cumbia y chamamé. Y para cerrar la noche, Ernesto Miño y los Románticos. Quisiera morirme de una borrachera. Anima Javier Ortiz y en cabina DJ David Verón de Montecaseros y DJ Fede Zamudio. Busca ya tus anticipadas por Sarmiento 1553 o con el staff. Sábado 12 de octubre, organiza Hermano Zamudio. Me rompiste el corazón en mil pedazos, me golpeaste el alma sin piedad.
¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888. Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880. Curuzú-Cuatiá. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Llegamos donde nadie puede llegar. Toda la provincia. Te contamos lo que nadie dice. Toda la verdad. Lo hacemos por vos, por usted, por la gente. Recién lo decíamos, ¿no? Hay muchas localidades del interior que van a hacer este fin de semana actividades que tienen que ver con el Caraí de Octubre. Una de esas es San Cosme. Nosotros estamos en comunicación con la intendente de San Cosme, Giovanna Morales. ¿Cómo le va? Buen día. Clara González la saluda. Hola, buen día, Clara. Muy bien. Preparándose después de todo lo que dejó la visita del gobernador, me imagino, para cocinar rico. Así es. Nosotros recibimos al Caraí con inauguraciones de obras. Así que hacemos el festejo este fin de semana. ¿En qué consiste esa actividad? Bueno, como todos los años, hacemos un festival donde se le invita a todos los que quieran cocinar. Hay varias instituciones invitadas, como particulares, pero principalmente el municipio se encarga de brindar 2 platos típicos para degustación mientras disfrutan de la buena música.
Bueno, ¿qué van a cocinar? ¿Baipú? Así es, el clásico en baipú y cazuela de lentejas, bien suculenta. Sí, bien sustentoso. Es muy lindo, le vamos a contar esto a la gente, ¿no? Ver a las mujeres, bueno, a los señores también, ¿no? Ahí cocinando, y algunos son funcionarios municipales y otros no, y bueno, pero están todos ahí tratando de que salga lo mejor posible para atender a la gente, porque esa comida que ustedes hacen se brinda de manera gratuita. Sí, así es, tanto el festival como la degustación que hace el municipio es totalmente gratuito, como todos los años. Yo digo, es una manera de que la gente no pierda la costumbre, que siga recordando nuestras costumbres, nuestras tradiciones, porque como decían los abuelos, el 1 de octubre hay que cocinar en abundancia con todo lo que da la tierra para asustar justamente al Caraí, que es un duende de la abundancia, que decían que si pasaba por tu casa y vos no tenías que ofrecerle, como que castigaba al Aragán, claro, al que no plantó, al que no sembró la tierra. Bueno, la verdad que nos pone contentos que muchos municipios lo toman también como una cuestión de una política cultural, y esto que usted dice, como todos los años, quiere decir que se viene manteniendo en el tiempo, que no es una cosa que se pone de moda, sino al revés, forma parte de nuestra idiosincrasia y no hay que dejarlo de lado, ¿no? No, nosotros ya empezamos, me acuerdo que la primera presentación que hicimos del Caraí fue ya hace muchos años. Mi madre fue a cocinar a turismo con Verónica en su momento, sí, y fue donde empezamos a cocinar el yopará, claro, un plato que mucha gente Es la hora 9:14. Temperatura 15 grados. Humedad 83%. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. importancia, porque si no uno va perdiendo esas tradiciones, esas costumbres, y es feo. Claro, buscando que eso no pase desapercibido también. Bueno, y en lo artístico, digo, ¿a qué hora comienza esto? Esto es en la plaza, ¿no? Este año lo hacemos en la Plaza Central, frente a la iglesia. Entre los números que vamos a tener, arrancamos a las 10 de la noche, a las 22 horas. Uh-huh. Entre los músicos va a estar Ángel Piciochi, Samuelito y la Fuerza Joven, los nuevos vecinos, los hijos del chamamé, y cerramos con Gillo. Llega el maestro, llega el maestro de San Cosme. Así es. Bueno, para todos los gustos, no solo chamamé, sino cumbia correntina también. Sí, así que vamos a poder asustar bien al duende. Bueno, tanto con la comida como con la música. La verdad que nos pone contentos saber, como decíamos, ¿no? Esta fue una semana intensa y va a terminar bien arriba con toda esta actividad cultural también, para celebrar, digamos así, ¿no? El Alcaraí Octubre, que llegó hace muy poquito. Giovanna, de lo que es en lo político, ¿qué ha dejado, digamos así en términos generales, la presencia de Valdés, más allá de todas las inauguraciones que estuvimos también compartiendo y acompañando desde cadena de radios? ¿Qué te puedo decir? Nosotros como sancosmeños, como pueblo, estamos muy agradecidos al señor gobernador, porque en lo que es la gestión, en lo que es el trabajo que venimos haciendo hace varios años, tanto en conjunto o solos,
lo podemos realizar porque sabemos que tenemos su acompañamiento. Nosotros en esta oportunidad inauguramos obras propias del gobierno, como es el banco. Nosotros solamente cedimos el terreno, el jardincito de la Ensenada Grande, pero también hicimos obras propias como nuestro acceso, los 4.200 metros de iluminación, y para un municipio como el nuestro es todo un logro. Claro. Porque es una fuerte inversión que hacemos con nuestros propios recursos y que, como sabemos que tenemos el respaldo del gobernador, uno puede hacerlo porque sabe que él te ayuda con otras obras. Nosotros hicimos también una sala en un paraje en Senadita, que yo digo que es un mini hospital donde alrededor de 1.000 personas van a poder atenderse, van a poder retirar la leche, los kits, realizarse atención médica, pediatra, odontológica. Para nosotros es un gran logro y una gran satisfacción poder haberlo hecho eso con recursos propios. Claro, claro. Bueno, la verdad que nos pone más que contentos, digamos, poder dialogar con usted y bueno, y contarle a la gente y dejarles esta invitación para el próximo sábado. Intendente, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a vos, Tiavita, y espero que venga. Y ahí estamos viendo. En cualquier momento ya estamos ahí para probar las cosas ricas que ustedes cocinan. Tenemos tiempo todavía, es cerquita San Cosme. Ya estamos a un paso de la capital, así que sí, todos los que quieran venir a conocer San Cosme, que todavía no lo han conocido, pueden venir y disfrutar de una noche sancosmeña con buena comida, con buena música. Con buena gente. Eso es importante. Gracias, Intendente, hasta luego. Hasta luego. Ya saben, chicos, el sábado, no sé, vayan pensando, si es que quieren, nos vamos a San Cosme, como decíamos recién, no es tan lejos, al revés, es uno de los municipios satélites, se dice, ¿no? Cuando la Fiesta Nacional del Chamamé, bueno, está la Laguna Totora, hay muchos eventos, hay una peatonal de murales. No solamente tiene que ver con Cocomarola, tiene que ver con los hermanos Barrios también. Así que bueno, es un lugar emblemático que tiene nuestra cultura correntina. 9:19 en la Argentina. Tengo 5 minutos, vamos a la cancha. Dale, vamos a la cancha. Para saber cuál es el futuro de un equipo. Para saber de deportes. Cadena Provincial de Radios. Cadena Provincial de Radios. Infodeportes. De la mano de Lucas y Brut vamos a entrar a la cancha. ¿Cómo le va, Lucas? ¿Cómo estamos? Buen día, Clarita. Buen día a toda la audiencia de la Cadena Provincial de Radios. Tenemos mucha información, sobre todo buenas noticias. Con 2 golazos de Messi, Inter Miami se coronó campeón. Estamos hablando de la Supporter Shield que se estaba jugando, que es el torneo, lo que le dan al mejor jugador de la MLS, la liga regular. En Ohio, el equipo del Tata Martino se impuso por 3-2 por los goles de Messi, que fueron 2, uno de tiro libre y el otro con un control, un pase por arriba y un control pero espectacular que terminó en gol por parte de Messi. Después un cabezazo de Suárez para el 3-2 y bueno, sentenciar esta victoria y salir campeón con el Inter Miami nuevamente. Con el triunfo aseguraron ser el mejor equipo de la temporada regular. El rosarino lleva 17 goles en el torneo y es su título 47. Las Garzas se quedaron con este título que se le entrega al equipo con más puntos acumulados en la temporada regular. Esto es, como decía, gracias a los goles de Messi y al gol de Luis Suárez. Le ganaron al Columbus Crew por la fecha 35 del campeonato doméstico y bueno, ganó el MLS Supporter Shields, que es lo que estamos diciendo. ¿Qué dijo Messi tras conquistar este título? Bueno, dijo, era un grupo para pelear esto, contento por este grupo, lo dijimos, sabíamos que era un grupo para pelear esto, nos hicimos cargo desde el principio, tenemos jugadores como para hacerlo, afirmó el astro rosarino en diálogo con, medios nacionales que estaban ahí, ¿no? Y añadió, feliz de conseguir el primer objetivo y ya pensar en lo que se viene. Hoy fue un rival muy duro, el campeón de la Leagues Cup
y bueno, jugó la otra final también. Es un grandísimo equipo, muy bien trabajado, dijo el capitán de la selección argentina, justamente mencionando eso. Ayer se conocía lo que es la lista de convocados de la selección argentina. Y bueno, vuelve Messi, justamente de una manera espectacular también para volver a la selección argentina. Sabíamos que no había jugado las anteriores, la última fecha de las eliminatorias sudamericanas, y que por esa razón ahora ya está bien. Y bueno, con una novedad también, estamos hablando de la primera cita para Nico Paz, este jugador que tenía que haber sido citado hace mucho tiempo, la verdad también, pero bueno, Nico Paz es la sorpresa en la lista de la selección argentina. Sin dudas la principal novedad es la citación de Nicolás Paz, el joven mediocampista que se formó en el Real Madrid y que ahora se destaca en el Como de Italia. En su caso, si bien fue convocado en otras oportunidades como parte de los grupos de jugadores sub-20 que Scaloni solía llamar para integrar al grupo, esta será su primera convocatoria oficial con la selección mayor. Así, si bien parece difícil que algunos minutos le den, lo cierto es que el caso de Valentín Carboni, quien también fue citado, estuvo en la Copa América y pide pista. Puede representar una esperanza para el mediocampista ofensivo. Estamos hablando de Nico Paz, que es mediocampista ofensivo, como mencionaba. Así que bueno, es la información. También, por supuesto, sabemos que el Dibu Martínez no va a estar. Dibu Martínez no va a estar. ¿Quién va a estar? Va a estar Jerónimo Rulli. Vio que son 3 los de la lista, digamos. Los arqueros que están convocados, pero generalmente Scaloni lo que hace, ya un poco modo aviso, los menciona primero, ¿no? Entonces, claro. Bueno, sabemos que el arquero Jerónimo Rulli es el primero en la lista, así que bueno, es muy probable que él sea titular en esta convocatoria para enfrentar a Venezuela el 10 de octubre, que es el primer partido de esta fecha de eliminatorias. Y bueno, y por último, en esta primera intervención, contarles que hoy hay semifinales, ya se va a disputar las semifinales del Torneo Nacional Argentino. Esto es futsal. En esquina estamos hablando de que va a enfrentar Metropolitana contra Paraná y Misiones Interior contra Feico Fusa, que es la selección de Formosa, ¿no? La selección de Formosa de futsal. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Mañana seguramente hablemos con el titular de la Confederación del Interior de Futsal, Eduardo Pellegrini, que había hablado con nosotros el lunes. Así que bueno, vamos a ver mañana con los finalistas para poder dar detalle, ¿no?, de esto, Clarita. Así es, ya vamos a venir con vos. Vamos a Exteriores 924 en la Argentina. Las noticias vienen y van, la realidad cambia en cuestión de segundos. Las calles marcan el ritmo del día y nuestro móvil está allí para saber lo que pasa. ¿Qué pasa, Fito? ¿Por dónde anda? Buen día. Buen día, Clara. Buen día a toda la audiencia de la cadena provincial de radios. Bueno, estamos aquí en zona de Casa de Gobierno, precisamente Plaza 25 de Mayo. El gobernador se va a estar recibiendo audiencias, pero en el edificio administrativo, es lo que tenemos entendido por la gente del Departamento de Información Pública. Y bueno, está por supuesto la jornada de la apertura de la campaña del dengue en el hospital de campaña. Se decía que podía contar con la presencia del gobernador, pero bueno, finalmente no va a ir el gobernador tampoco allí a ese evento, sino se va a quedar solamente en el edificio administrativo allí por calle Carrillo, así es que allí estará recibiendo audiencias en la jornada de hoy. Recordemos que la agenda continúa mañana por el interior y el sábado también por el interior del gobernador de la provincia de Corrientes. Hoy aquí en Corrientes, ¿en su agenda sigue apareciendo el viernes Sauce en la agenda del gobernador? Hasta ayer sí, hoy no averiguamos, pero hasta ayer sí nos decían que iba a estar en la localidad de Sauce en la jornada de mañana viernes. Bueno, también estaba lo de la jornada de Ituzaingó ayer, el ecoturístico, congreso ecoturístico, pero bueno, sí, no fue el gobernador hasta allá porque bueno, algunos dicen por cuestiones climatológicas y también porque tenía, por supuesto, el encuentro en el barrio 1536 viviendas en hora de la noche. Pero bueno, está programado. Ayer Información Pública mandó justamente que iba a estar el gobernador allá en Ituzaingó y finalmente, bueno, por cuestiones de agenda, el gobernador no asistió. Lo mismo está programado también para la jornada del viernes, o sea, mañana allí en Sauce,
y el sábado en Montecaseros. O sea, por lo menos está firme hasta el momento. Hoy nuevamente vamos a volver a preguntar de nuevo, pero bueno, sí, hasta la jornada de ayer, al mediodía, nos dijeron que el gobernador iba a estar, por supuesto, allí en la localidad de Sauce y en la localidad de Montecaseros, allí en el sur de la provincia de Corrientes, y con alguna posibilidad de asistir hasta Chajarí. Pero bueno, todo está supeditado, como bien lo decimos, a la agenda del mandatario provincial. Muy bien. Fito, en cualquier momento volvemos con usted. Linda mañana hoy en Corrientes, en Capital. Hermosísima mañana. No hace calor, ¿no? Todavía no. Tranqui. Con un saquito liviano está bien, ¿eh? Hay gente que ya se anima a la remera. 17 grados hace y hay sol. Dice Hay gente que ya se anima a la remera. Usted está en la calle, yo no. Sí. Está muy lindo, ¿eh? No hay nubes aquí, por lo menos en la parte del centro, 0 nubes. Después, bueno, de una jornada repleta que tuvo esta plaza 25 de mayo ayer de la tarde, pero bueno, hoy ya está tranquila dentro de todo, como la jornada de hoy jueves, y realmente muy primaveral, ¿eh? Yo creo que a lo que va a ser en horas de la siesta va a ser bastante primaveral la jornada aquí en la capital correntina y yo creo que en gran parte del territorio provincial. Gracias, Fito. Hasta luego. Hasta luego. Ideal para tomar naranjas, le digo. Vuelvo con usted un minuto más. Vamos a la cancha, Lucas. Por supuesto, Clarita. Bueno, contarles también respecto de que mañana comienza la Copa de la Liga Correntina. Estamos hablando de que se anunció el cronograma. Esto ya lo teníamos hace unos días. Pero bueno, para contarles que ya mañana, viernes 4 y sábado 15 también, se va a jugar el inicio de esta Copa de la Liga. El flamante campeón del torneo oficial Deportivo Empedrado se va a enfrentar a Peñarol en el estadio de Ferroviario. En el mismo escenario, a segunda hora, Cambacuá que fue subcampeón del certamen, se va a medir contra Villa Raquel. Por su parte, Deportivo Mandillú va a debutar el mismo día jugando contra Yaguareté en el estadio de Libertad, en uno de los partidos de fondo. Así que sabemos que el partido más interesante va a ser el Deportivo Mandillú contra Yaguareté, pero también está el partido de Deportivo Empedrado que va a enfrentar a Peñarol. Está el cronograma completo en lo que es la cadena de radios.com.ar y también ahí está el cronograma completo, lo podemos ver ahí en pantalla del streaming de cadena de radios. Y bueno, a tener en cuenta también que son partidos interesantes, hay en todas las zonas hay equipos libres, que estamos hablando en la zona A, en Burucuyá, en la zona B, Sacachispas, en la zona C, Talleres, en la zona D, Boca Unidos y en la zona D, Robinson. Mañana seguramente vamos a estar con toda la información también de dónde adquirir entradas para poder presenciar estos partidos que son una cita importante aquí en Capital de Corrientes. Y por último, contarles también respecto de la última información respecto de lo que es el nuevo DT de Boca, que todavía no está confirmado, pero ayer se decía que Riquelme ya contactó a Gago, y hay desafíos que debería afrontar Gago cuando asuma como entrenador de Boca. Si es que asume, porque todavía no lo vamos a dar como confirmado, si logra resolver su salida de Chivas, porque ese es el principal. Todo es dinero, todo es dinero. Sí. Mucho dinero. Primero Riquelme y Boca en general tiene que ir a hablar con Chivas de Guadalajara porque no lo van a soltar fácil tampoco a Pintita. Uh-huh. Y tomar las riendas del Geneise. Pintita deberá rearmar el esquema de referentes, hoy puesto en duda por gran parte de los hinchas, y volver a ganar en condición de visitante para entrar a la Copa Libertadores 2025, que sería su máximo objetivo, ¿no?, para el año que viene, a pesar de que ya juega el Mundial de Clubes. Boca necesita jugar la Copa Libertadores. Y a tener en cuenta también que el interinato de Mariano Herrón en Boca, el tercero en los últimos 5 años, no duraría más que un fin de semana. Juan Román Riquelme, presidente del Geneise, eligió a Fernando Gago como sucesor de Diego Martínez, quien renunció tras la caída por 2-0 ante Belgrano. Y empezó las negociaciones para que se transforme en un nuevo entrenador del club de La Ribera. Gracias, Lucas. Voy a Mercedes con la información. Este domingo, 6 de octubre, se conmemoran 18 años del asesinato de Ramoncito. 18 años del asesinato del niño. A las 9:30 habrá una concentración en la plazoleta 20 de diciembre, esto es en la avenida Pellegrini. Desde ahí, en Mercedes Corrientes, van a marchar hasta el cementerio local,
donde será un responso en la tumba de Ramoncito, y a la tarde, a las 18 horas, van a rezar el Santo Rosario en Las Vías, donde apareció el cuerpo de Ramoncito González. Prohibido olvidar, se cumplen 18 años de este cruel asesinato, el del Ramoncito Moná González, en Mercedes, Corrientes, así que están invitando, digamos, a todo lo que se busca, ¿no? Que se pueda llevar adelante. Gracias, María Antonia, que es quien es parte, digamos, de un grupo de personas que no dejan que esto caiga en el olvido, así que bueno, nos mandaba ahí toda la actividad y la invitación para que la gente de Mercedes y la gente que está en Mercedes también, Corrientes, se sume. 9:30 de la mañana, la reunión va a ser en la plazoleta 20 de diciembre. Esto es por Avenida Pellegrini en Mercedes, Corrientes. La libertad, la verdad y la integración son los eslabones más importantes de esta cadena. Cadena de radios. El arte federal de informar. Bueno, en esta agenda variada que tiene Cadena de Radios, nos encontramos con esta historia, la de Selene Díaz, que es modelo de Ituzaingó, nació en Ituzaingó, es hija de ituzaingueño, bueno, y también sus abuelos son de Sauce, porque si no digo esto, Juanita, que es la mamá, se enoja. Le mando un beso grande. A la madre que, junto con su papá, desde el minuto cero están acompañando esta carrera de su hija. Selene del Carmen Díaz, como decíamos, tiene 23 años y es modelo profesional. Estuvo participando por ejemplo, Fashion Week de la Semana de la Moda en Buenos Aires, por ejemplo, ya desde el año 2017. Participó en varios certámenes de belleza, Reina del Tecobé 2019, modelo para varios diseñadores. Se está perfeccionando constantemente y estuvo en una instancia muy importante en Brasil. Queremos hablar de eso. Selene, ¿cómo le va? Buen día. Clara González la saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por atendernos. Gracias a usted por la entrevista. Bueno, ¿qué vivieron, qué te tocó vivir, digamos, en el último viaje, por decir así, el más reciente, participando en Brasil de esta convocatoria? Y me tocó vivir algo muy lindo porque me di cuenta que gracias a toda mi trayectoria y toda mi experiencia, agradezco haber sido, no sé si, no creo que sea la mejor, pero destacaba bastante y me gustó mucho que ellos vieron mi potencial, por el que yo me esforcé, que tengo 6 años. Uh-huh. Y es algo muy lindo, ¿viste? Y también me sentí muy contenta al haber estado representando, la única que estaba representando a Corrientes, porque es la única correntina. Y también que me estén acompañando mis padres también es algo único. Es algo que a mí me gusta mucho, de lo que me gustaría dedicarme en toda mi vida, si es posible, y es algo muy lindo. Selene, recién contábamos así muy rápidamente tu historia, como se dice, ¿no? Desde muy chica ya haciendo pasarela, que no es una tarea fácil, y en este caso, bueno, ¿en qué consistía este certamen, esta convocatoria a Brasil? Porque tengo entendido que viene una próxima etapa. ¿Cómo? Se corta un poquito el audio. A ver si es que mejoramos. Decía, después de esta participación en Brasil, ¿en qué consiste esta convocatoria? Porque tengo entendido que viene una nueva etapa, que vas a tener un nuevo viaje. Sí. Esto se viene un Fashion Day en São Paulo, Brasil,
que está más o menos a 2 días de viaje, si es que vas en auto. Y bueno, en avión son menos horas, pero es muy lejos, es en Brasil, y fui seleccionada de modelo de pasarela para presentarme ahí. Allá es una fiesta muy grande donde se encuentran marcas como Calvin Klein, Victoria's Secret, Dior. O sea, es una fiesta muy, muy grande donde me van a hacer modelar a mí para que alguna de esas marcas me seleccionen, me elijan, y yo firmar contrato para quedarme como su modelo y trabajar para ellos. Y quedamos varias chicas más también, pero cada modelo tiene su sección, ¿viste? No todas son lo mismo. Hay algunas que son modelos comerciales, modelos de pasarela, modelos de fotos y así, ¿viste? Bueno, para todo esto hay que estar preparados. Esto que mencionaba recién, no es una modelo, no es para todo. Está la que hace foto y está la que sale a desfilar, como se dice, ¿no? La que hace el recorrido con las prendas en la pasarela. ¿Qué es lo que más te gusta, digo, de todas estas aristas que tiene el modelaje? La pasarela. ¿Te gusta la pasarela más que la foto? Sí, es lo que más me gusta, la pasarela, moverme con mis piernas, con los tacos. Me encanta. Elijo siempre la pasarela, me gusta mucho. Más cuando es una pasarela larga, me encanta. Bueno, a otras quizás al principio es lo que más miedo da, digamos, ¿no? Aparte tienen que estar preparadas también, claro, para no tener ese miedo escénico que se llama, ¿no? De salir al contacto con la gente. Esos nervios, ¿viste? Porque a pesar de todo, yo 1 minuto antes de salir estoy nerviosa. Claro, todavía hay nervios. Sí, pues ves toda la cantidad de gente que está mirando y yo tratando de ser lo más perfecta posible. Y saber, claro, justamente eso, ¿no? Que estás siendo observada. ¿Qué fecha tiene esto del viaje a San Pablo? Yo tendría que viajar el 7 de febrero y el Fashion Day dura 2 días, viernes y sábado, 8 y 9 de febrero. Bueno, y para este viaje, como en todos los anteriores, ustedes se solventan solos, ¿no? Para viajar, ¿no tienen firma detrás, digamos? Sí, solos. Mis padres trabajan y bueno, ahorramos, juntamos, hacemos algo y bueno, y nos vamos. Sí, pero solos, no recibimos ayuda de nadie ni nada. Tampoco es que pedimos, ¿viste? Claro. Pero mira, con esto es algo muy grande, es algo que yo voy a representar a Argentina y también a Corrientes, ¿viste? Soy la única. Bueno. Y es algo muy grande donde me gustaría tener un poco de apoyo y ayuda. Vas representando a la Argentina y obviamente a Corrientes, porque salís desde Ituzaingó, y la verdad que nos pone muy, muy contentos esto, que se pueda lograr. Sabemos el esfuerzo que están haciendo y bueno, y sabemos también de tu preparación. 1000 gracias por este tiempo y tenemos todavía de acá hasta febrero para volver a preguntarte cómo viene el armado de la mochila para viajar, porque le ponemos toda la buena vibra de que sabemos que ese viaje se va a realizar, porque ustedes no se quedan quietos, como se dice, ¿no? Lo van a lograr. Exactamente lo que nos proponemos lo logramos. Gracias a Dios, tengo el apoyo de mis padres, que hoy en día es algo muy valioso, que por ahí no todos tienen esa oportunidad, ¿viste? De estar acompañado y bueno, gracias a Dios yo sí, y por suerte todo me sale muy bien y gracias a ellos, que están siempre acompañándome, me están cuidando, porque no es un mundo cualquiera. Es un mundo complicado, hay peligro, como hay peligro en todos lados, que por ahí una está con la ilusión de modelar para grandes marcas, de que le paguen. Es algo muy lindo, pero hay
¿cómo se dice? Cazadores de chicas. Claro. Donde es peligroso, entonces hay dos opciones. O sos muy madura y sabes encontrar las señales negativas que te da una persona, o estás acompañada por mayores donde pueden cuidarte, que en este caso sería yo, ¿viste? Con tus padres, claro. Claro, porque como de muy chiquita que yo estoy, siempre tuve la ilusión y siempre me pareció bien todo, siempre me pareció buena gente todo el mundo, y después con el tiempo me doy cuenta que no es así. Entonces, gracias a Dios tengo la compañía de ellos, porque si no, hoy no sé qué sería de mí. Claro, está bien eso también, ¿no? De paso, a las chicas, ¿no? Un consejo a los chicos también, ¿no? Que están en el modelaje, de tener cuidado con todo esto, que también es una pasarela en paralelo, digamos. Celeste, gracias por tu tiempo. Un abrazo desde Corrientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estaba, hasta luego. Selene Díaz ya fue seleccionada, la única que estaba representando a la Argentina, y va en febrero, tiene la posibilidad durante 2 días de hacer pasarela, bueno, y ser observada por grandes marcas, como ella dice, es la ilusión también y la posibilidad de tener un trabajo y ser modelo de grandes marcas, pero lo que dejaba recién también, ojo, porque es una realidad, hay que estar muy, muy atentos a las señales negativas, como ella decía, que hay en este mundillo también, ¿no? Del modelaje y de la moda. 9:43 en la Argentina. Lucas, vuelvo con vos otro minuto a la cancha. Hoy estamos así porque me doy cuenta que es casi viernes, casi viernes. Así es, Clarita. Bueno, seguimos con la información, perdón. Hablamos de Boca respecto del nuevo DT y demás. También vamos a hablar un poquito de River. Desde Italia aseguran que Beltrán podría volver a River. Estamos hablando del jugador que fue parte de la etapa de Michelis, en su momento como DT suplente y con pocos minutos en la Fiorentina. Estamos hablando que, bueno, medios locales de allí de Italia posicionan al cordobés en el radar del millonario, en donde, bueno, salió hace poco más de un año. En medio de la preparación para un mes decisivo en River, desde Italia surgió una información que sorprendió a propios y extraños. En un medio partidario de Fiorentina aseguraron que Lucas Beltrán podría volver al millonario en el corto plazo, amparados en la falta de minutos que sufre el cordobés desde la llegada de Moise Kean, ¿no? Un jugador que por supuesto le sacó el puesto ahí. Esto fue lo que, bueno, llevó a la gente de jugadores, Lorenzo Di Santis, a asegurar que desde River estaban pensando en una posible vuelta de Beltrán. Según esta versión, el regreso podría darse a préstamo, aunque ni desde Florencia ni desde Núñez ha habido versiones oficiales al respecto. Incluso el propio jugador aseguró no tener ninguna novedad al respecto. Así que bueno, vamos a ver, todo por ahora es rumores, al igual que esto de Riquelme y Gago, ¿no? Sí sabemos que Riquelme contactó a Gago, pero bueno, faltan las negociaciones y falta saber si Chivas acepta o no acepta, quiere o no liberar a Fernando Gago de su club, ¿no? Y bueno, por otro lado también, esto es último momento, Nico González desafectado de la convocatoria de la selección argentina por lesión. La Juventus emitió el parte médico del delantero, que bueno, se va a perder la doble fecha de eliminatorias ante Venezuela y Bolivia, que sabemos que Nico González estaba realizando una excelente campaña allí en la Juventus, jugadorazo que ha convertido bastantes goles también. Bueno, ahora sufrió una lesión de grado bajo en el recto femoral de la pierna derecha en el encuentro entre la Juventus y el Leipzig por la UEFA Champions League. O sea que no estaba jugando cualquier partido tampoco Nicolás González cuando se lesionó, estaba jugando por la Champions. Y bueno, va a ser desafectado de la convocatoria de la selección argentina para los partidos entre Venezuela y Bolivia de eliminatorios. Sabemos que Argentina enfrenta este 10 de octubre a Venezuela y a Bolivia el 15 de octubre. En ambos partidos van a ser interesantes porque vamos a ver partidos, por ejemplo, donde no vamos a ver al Dibu Martínez. No, ya es bastante la diferencia porque sabemos que el Dibu Martínez es y fue muy importante para la selección argentina para coronarse campeona mundial. Así que bueno, es la información. Y hoy sigue lo que son los partidos de UEFA Champions League. El Tottenham juega contra Ferencváros
también, bueno, juega el Real Sociedad con Anderlecht. Bueno, partidos también en general. Ayer, hablando justamente de Diego Martínez, hubo partido de Champions del Aston Villa contra el Bayern Múnich. Bayern Múnich, que es un equipo muy importante que tiene jugadores de renombre. Bueno, gracias a una tajada del Diego Martínez sobre la hora, increíble el Diego Martínez cómo atajó esa pelota que le daba el empate al Bayern Múnich, pero gracias a esa tajada, esa mano que tiene el Diego Martínez, pudo concretarse esta victoria para el Aston Villa, mínima, 1-0, pero a diferencia del Bayern Múnich, que es un equipo que está muy bien armado, bueno, esta victoria es como salir campeones para el Aston Villa. Así que bueno, gran victoria del Aston Villa, esto que es Champions League, que se está desarrollando actualmente, Clara. Ahí estamos, 9:47 en la Argentina, hasta las 10 nos quedamos con ustedes en esta cadena provincial de radios. La libertad, la verdad y la integración son los eslabones más importantes de esta cadena. Cadena de radios, el arte federal de informar. La libertad, la verdad y la integración son los eslabones más importantes de esta cadena. Cadena de radios, el arte federal de informar. ...9:48 en la Argentina, lo decíamos más temprano, tenemos ahí para compartir con ustedes un fragmento de lo que fue el mensaje mensaje del gobernador Gustavo Valdés anoche en el acto político de la Unión Cívica Radical, el circuito Quinto B, aquí en las 1000 viviendas. Así que bueno, vamos a compartir un momento de toda esa información que está en www.cadenaderadios.com.ar. El título central y la noticia más vista de Cadena de Radios: la Unión Cívica Radical no se esconde bajo los escritorios de los jueces ni esconde las urnas. Es lo que dijo Valdés, entre otras cosas, ¿no? Anoche en este acto político que estuvimos con el equipo periodístico de Cadena de Radios también ahí en ese lugar. Muy buenas noches. Para mí es un gusto estar en este circuito, porque en este circuito hemos militado durante muchos años, hemos trabajado juntos durante muchos años, hemos crecido juntos viendo lo que pasaba en cada uno de los circuitos, en este circuito fundamentalmente. Bueno, así comenzaba el mensaje del gobernador anoche. Como decíamos, ¿no? El acto de la Unión Cívica Radical se llevó adelante aquí en las 1000 viviendas, en un circuito donde justamente no se dejó de hablar de todo lo que se vivió en las últimas horas. En el marco de esta interna de la Unión Cívica Radical, les cuento para la gente que no es de Corrientes, que no sabe cómo viene el calendario electoral, el 27 de octubre se va a votar. Para eso, el 12 de octubre hay que ver en qué localidades se inscribe más de una lista. En las localidades donde el Comité Central no logró una lista unificada, van a ir a internas. Entonces, se habla de que en la mayoría de los municipios o comités hay acuerdos, pero no en todos. Entonces, hay 4 o 5 lugares, decía ayer Noel Brear hablando con Cadena de Radios, donde seguramente habrá internas. Bueno, para eso hay que cumplir con este calendario electoral. ¿Qué apareció en el camino de esta interna? Un fallo del juzgado electoral que dice que el doctor Ricardo Colombia, el senador, tiene que volver a completar el mandato en la presidencia del Comité Central hasta el 27 de octubre. El resto sigue como estaba. Eso es para contextualizar lo que está pasando ahora. Vamos a escuchar parte del discurso de Valdés. Está más viva que nunca la Unión Cívica Radical de la ciudad de Corrientes, la Unión Cívica Radical de la provincia de Corrientes. Este partido nacional y popular no se esconde bajo los escritorios de los jueces,
Este partido de la Unión Cívica Radical recorre y camina, cada uno, como decía Balbín, los caminos polvorientos de la patria. Yo le pido a la Unión Cívica Radical de la capital que caminen, que se preparen, porque este es el momento para debatir liderazgo. Nosotros no somos un partido de cartón. Durante mucho tiempo nos escondieron las urnas y parece que hay algunos correligionarios que le andan pidiendo a los jueces que escondan las urnas como en tiempo de la dictadura militar. Nosotros somos el partido de la democracia y vamos a votar en elecciones internas. Y el que tenga miedo, que se compre un perro. Esto se vivía anoche, un clima impresionante, realmente de fiesta total, digamos, ¿no? Hay muchísima gente, mucha dirigencia, no solo de los distintos circuitos aquí de Capital, sino también del interior, que llegan los miércoles, por decirlo así, para participar de estos actos también. Ya está previsto el del miércoles que viene, pero mientras tanto, en el medio hay recorridas por el interior. Bueno, por eso decía Valdés, estamos más vivos, la Unión Cívica Radical está más viva que nunca, porque están en pleno recorrido, están en campaña, obvio, dentro de lo que es este llamado a elecciones para normalizar las autoridades de los partidos. Y esto es para todos los partidos. El Partido Justicialista decidió un año más de intervención. El Partido Autonomista, un año más de intervención. Ayer hablaba Noel Brear con Cadena de Radio y dice, no sé, a mí me llama la atención, parece que le tienen miedo a las urnas. ¿Pero por qué? Porque decía Valdés, ahora viene un tiempo, volviendo a la Unión Cívica Radical, un tiempo difícil, porque se está discutiendo, se está debatiendo, dijo, liderazgo. Se está debatiendo el liderazgo, o sea, quién verdaderamente tiene los votos. Y por eso es que se habla mucho de las nuevas afiliaciones que se sumaron, de esas 25.000 nuevas afiliaciones y otras 4 o 5.000 que están en estudio, que seguramente no van a entrar en el padrón para estas internas, pero sí para las elecciones del año que viene. La mayoría de las nuevas afiliaciones pertenecen a mujeres y jóvenes. Y otra cosa que decía y que escuchamos más temprano hoy, el senador Henry Fick, es que quieren llegar a las 100.000 afiliaciones de cara ya a las elecciones del año que viene. Y están en 85.000. O sea, van a seguir sumando, se va a seguir trabajando con esto. ¿Y qué decía el gobernador? Salgan a buscar los avales. ¿Por qué? Porque con el aval se demuestra el verdadero acompañamiento del afiliado. O sea, hay que salir a seguir sumando, digamos, afiliaciones. Bueno, esto es lo que se está viviendo en la Unión Cívica Radical, a diferencia de los otros partidos, como contábamos, que por ahí estaban intervenidos o con mandatos prorrogados, y bueno, y en el caso, como decíamos, del PJ y del Partido Autonomista, van a tener un año más de intervención, de intervención partidaria. 9:55 en el país. Vamos a exteriores. Las noticias vienen y van. La realidad cambia en cuestión de segundos. Las calles marcan el ritmo del día. Y nuestro móvil está allí para saber lo que pasa. ¿Qué pasa, Fito? Lo escuchamos. Bueno, gracias, Clara. Nos acercamos hasta la Plaza Ver, aquí en pleno centro de Junín, porque bueno, hay una radio abierta. En este caso está hablando Julio Maciel de la red vecinal, nada más y nada menos, haciendo firmar a todo aquel que quiera un petitorio para ser presentado mañana en la audiencia pública del Consejo Deliberante, bueno, donde van a poder exponer a aquellas personas
y bueno, plantear qué es lo que va a ser de este aumento de boleto de colectivos, que unos dicen que va a ser de 1.320 y otros dicen de 1.400 pesos el aumento de colectivo. Mañana es la audiencia pública a las 10 de la mañana en el Consejo Deliberante para ver si se aumenta o no el boleto colectivo, y bueno, ellos lo que están haciendo es, con esta radio abierta, es sumar firmas para ver si la presenta mañana, por supuesto, ante la audiencia. Sabemos que ya una vez que está esto estipulado es muy difícil que se dé vuelta atrás, pero bueno, ellos están manifestándose aquí. El famoso no vinculante, pero eso no quiere decir que todos aceptemos. Claro, exactamente. Por eso hay mucha gente que se tiene aquí para dejar su firma en este petitorio, en esta radio pública que están haciendo aquí en la Peatonal Junín, justamente en la Plaza Verano. Bueno, la verdad que muchos quisiéramos ir a sumarnos a ese no rotundo, porque es increíble esto. Nos siguen hablando de aumento y el servicio sigue siendo un desastre, pero bueno, es así como están las cosas. Gracias, Fito, hasta luego. Hasta luego, Clara. La Fundación Caminos de Amor y Esperanza te invitan a sumarte a la concientización del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, compartiendo un video o mandando un mensaje de apoyo a quienes conviven con PC, que es parálisis cerebral. El domingo 6 de octubre van a estar en la cancha de Boca Unidos, en el partido Boca Unidos Mandillú, para concientizar a las 4:30 de la tarde. Este va a ser otro partido interesante, ¿no, Lucas? El del fin de semana con Boca Unidos y Mandillú. Siempre se dice que Mandillú es el que mueve más hinchada, ¿no? Así es, Clara. Bueno, este partido de Boca y Mandillú también va a ser muy interesante, ya que tengo esta posibilidad y se menciona eso. Recordar que los partidos de hoy en el Torneo Nacional Argentino B Norte, que se juega en esquina, se pueden ver por YouTube, poniendo CAF y Wirnet, WIRNET, ponen YouTube y va a poder ver estos partidos del Torneo Nacional Argentino B Norte. Y también, recordar que hoy hay partidos también de lo que es torneo oficial de Primera División de la Asociación de Básquet, aquí en Corrientes, el torneo oficial. Juega Pingüinos, que recibe a Colón en juego destacado. La programación completa en cadenaderadios.com.ar. Para la jornada de hoy, el encuentro que sobresale es el que animarán en el Marcelo Corá, Ojeda, el local Pingüinos, uno de los escoltas, con uno de los punteros, el Deportivo Colón. Es la promesa de gran partido por el buen presente de ambos. Esto es, después un receso que hubo por el Interligas, que nos estuvo jugando. Hoy vuelve, hoy jueves, sabemos que jueves y viernes siempre se juega este torneo oficial de Primera División de Básquet. Gracias, Lucas. Y me voy con esta, con la lapicera lista para el veto. El gobierno, tras la marcha universitaria, insistió con lo evidente. Dijo que la movilización fue política. Perdónenme la expresión, qué pavada. Pero bueno, cuando no se quiere dar la lectura real, siempre se politiza. Dice, no, eso es política. Así dijo un intendente esta semana. No, hacen política los bomberos. A la noche un incendio enorme en la localidad y tener que esperar que lleguen de localidades vecinas para aplacar el incendio. 10 de la mañana en la Argentina. Es todo por hoy. Es todo por hoy. Casi viernes. Gracias, chau. Hasta mañana, minutos después de las 7. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. Javier Milei ratificó el veto a la ley de financiamiento universitario tras la masiva marcha federal. El presidente calificó de irresponsable a la norma y dijo que los legisladores deben entender que ya no pueden hacer populismo demagógico y comenzar a actuar con la responsabilidad que demanda este momento. En tanto, estudiantes, docentes y no docentes se movilizaron en todo el país para pedirle al presidente que reconsidere el presupuesto 2025 y en la Plaza del Congreso la presidenta de la FUA, Piera Fernández de Piccoli, leyó el documento central. La
universidades públicas son uno de los motores de la democracia, la producción y los lazos sociales. Nuestras universidades han sufrido un fuerte ajuste en términos reales en los denominados gastos de funcionamiento. Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022. Participaron también el ex candidato a presidente Sergio Massa, el ex jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que fue agredido, y dirigentes como Martín Lustó y el sindicalista Pablo Moyano, entre otros. El presidente iraní justificó el ataque contra Israel. Masoud Pezeshkian aclaró que su país no es beligerante, señaló que el reciente bombardeo a Israel fue legítimo y advirtió al primer ministro Benjamín Netanyahu que si responde tendrá una réplica más fuerte. Messi hizo 2 golazos y le dio un nuevo triunfo al Inter Miami. El equipo venció 3-2 a Columbus Crew y obtuvo la Supporters Shield, que se le entrega al equipo con más puntos acumulados en la temporada regular. El 10 destacó el trabajo realizado y dijo que van por más. Contento por este grupo, la verdad que sabíamos que era un grupo para pelear esto y nos hicimos cargo desde el principio porque tenemos jugadores como para hacerlo. Y bueno, la verdad que feliz de conseguir el primer objetivo y ya pensar en lo que se viene. Fue un rival muy duro que sabíamos, es el último campeón de la League Cup, jugó la otra final también, es un grandísimo equipo. Muy bien trabajado y bueno, con uno más nosotros sufrimos hasta el final y demuestra lo que es este equipo. Todo lo que pasa, todo el día. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Se viene otra gran jineteada y bailanta. Sábado 12 y domingo 13 de octubre en el predio Cándido Jara. El domingo habrá jineteada, montascuena y chamamé. Sábado 12 a partir de las 13 horas. Gran prueba de riendas. 400.000 pesos en premio. Más el 80% de la inscripción. Y un espectacular broche de oro. En cuero tendido. 100.000 pesos en premio. Anima David Gómez. Por la noche Carpa Doma Fest. Anticipadas generales 4.000 pesos. Domingo 13 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Gran clasificación departamental de los 3 jinetes que nos representarán rumbo a Jesús María 2025. Cantores que van queriendo serenatear, Jesús María cantará. Habrá 6 tropillas. Por primera vez llega a Curuzucuatiá los Taitas de Mendizábal, de Buenos Aires, Flor del Pago de Emiliano Medina de Entre Ríos, la Argentina de Sergio Retondo, Buenos Aires, la Amistad de Mario Alvarelo, Cardales, Buenos Aires, los Penachos de Zamudio, Zapucay de Bonasola, la Resbalosa de Cardoso, 4 montas especiales, el Nubarrón de la Flor del Pago versus Chueco Zamudio, la candidata de los Penachos versus Gonzalo Irigoyen, el Pirata de Alvarelo versus Alejandro Zamudio, el Billete de Alvarelo, Facundo Bordón, 650.000 pesos en premio para los jinetes. Llega por segunda vez el apadrinador de los grandes festivales, Chimenea Martínez, capataz de campo Federico Zamudio, animador Marcelo Milano de Zárate, Buenos Aires, payador Marcelo Maldonado de Santa Fe. Para la gran bailanta actuarán los campesinos del chamamé, Grupo Terremoto. Y las palmitas arriba, 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 arriba. Los auténticos del chamamé y los haces del trópico. ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor?
Habrá gran servicio de cantina y parrillada. Animador de la bailanta Dani Leyes y Tío Beto. Anticipada 5.000 pesos. Invita y organizan los hermanos Zamudio. Ahora Catucha amigo, ¿quién me quita lo bailado? Gran cierre de Invasión del Amor de Dios en Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Este sábado 5 y domingo 6 de octubre desde las 18:30 horas en la Fundación CBC. Acceso este Ruta Nacional 119, frente al Gran Hotel. Serán noches de poder. Dios hará grandes cosas. No vengas solo. Te esperamos. Fiesta de las familias de Invasión del Amor de Dios. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, ceviche, también limonada. Son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor. Sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina. Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del campo argentino. Anuncia primer remate de reproductores del sur correntino. Viernes 27 de septiembre, 14:30 horas, desde Estancia San Luis, Ruta 14, kilómetro 392, Montecaseros Corrientes. 40 toros y 80 vientres Bradford, Angus y Brangus. Consulte por importantes plazos. Más información al 0345 421-2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. En Montecaseros seguimos avanzando. El gobierno de la ciudad continúa generando propuestas formativas que fortalecen el capital humano de las distintas áreas de la municipalidad. En la presente gestión se llevaron a cabo más de 60 cursos, capacitando a más de 750 agentes con modalidad virtual y superando las 600 capacitaciones presenciales. La formación y capacitación permanente de los trabajadores municipales es parte fundamental de la modernización del Estado, eje de nuestra gestión. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión. La labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774 63 88 61. Omar Motos.
Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888. Curuzú Cuatiá, Corrientes. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880. Curuzú Cuatiá. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 10, 15 minutos. Temperatura 17 grados. Humedad 81%. Sabemos lo que te gusta. El arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Desde este momento es tiempo de informarnos. Radio Guaraní AM970 te presenta Arriba Ciudad. Arriba Ciudad. Arriba Ciudad. Arriba Ciudad. 3 horas con la mejor información que sucede en el mundo entero. Hasta las 12. Arriba Ciudad. Los pioneros en informar. Arriba Ciudad. Bienvenidos. Arriba Ciudad. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who
would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm relieved when you said goodbye. My whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day, and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying, it's a beautiful day, the sun is up, the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, yeah, burns too bright. I don't want to stay so long, I just want to say goodbye. It's a beautiful day, and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day, the sun is out and the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. 'Cause if you ever think I'll take up my time with thinking of our breakup, then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. Estás en AM970, Radio Guaraní y FM Guaraní 107.1. Somos el aire que más te gusta. Es la hora 10, 19 minutos. La temperatura. Temperatura 17 grados. Y la Humedad 81%. El tiempo en tu radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Qué lindo volver a encontrarnos. Ya estamos en el tramo final de la semana, jueves 3 de octubre, y desde el frío en la Patagonia y el calor ya en el extremo norte, el tiempo no nos deja de sorprender en la República Argentina. ¿Cómo van a ser las condiciones del tiempo ya para el país? Pero antes, hagamos un breve resumen general. La mayor parte de las regiones del país va a ser una jornada con cielo despejado, con temperaturas bastante cálidas, agradables en el caso de la franja central, las provincias cuyanas y el extremo norte. Ya por otro lado, otro escenario completamente diferente para la Patagonia, con el remanente de ambiente frío. Ahora bien, nos vamos hacia la región más cálida, más calurosa. Ya aflojan las lluvias luego de varios días con alertas por tormentas y chaparrones para el noreste. Va a ser una jornada con cielo despejado, salvo para la provincia de Misiones, ya con cielo parcialmente nublado. Mínimas que van a ser de 15 en Chaco, Corrientes, con 1 grado más en Formosa, y ya
para Misiones de 18 grados. Viento del sector norte, por lo tanto en horas de la tarde vamos a tener temperaturas que van a ir de los 27 hasta los 32 grados de máxima. Viento del sector norte también para la franja central. Va a ser una jornada sin nubosidad, con cielo despejado, una mañana fresca, así que a salir con abrigo liviano de casa. Para la provincia de Córdoba de 12 grados, ya para Santa Fe, Entre Ríos con 1 grado menos, para Buenos Aires de 9 a 11 grados y para La Pampa de 6 grados. Y en horas de la tarde temperaturas cálidas, agradables, máximas que van a ser de 27 para Córdoba, de 25 para Santa Fe, Entre Ríos, para Buenos Aires de entre 22 a 24 grados y para La Pampa ya de 27 grados, con lluvias al margen para la franja central, un día lineal y con tiempo estable. Vientos de direcciones variables para las provincias cuyanas. Acá aparece algo de inestabilidad en el sur de San Juan y en el norte de Mendoza, con algunas probabilidades de lloviznas para esta jornada. En el resto con tiempo estable, con cielo despejado, salvo para Mendoza con cielo parcialmente nublado. Una mañana fresca de 9 grados para San Juan, ya en Mendoza de 11 grados y para San Luis de 13 grados. En horas de la tarde temperaturas máximas que van a ser entre 25 a 27 grados. Viento del sector este ya para el noroeste, con cielo parcialmente nublado en el caso de Salta, Jujuy. Para el resto de las provincias ya con cielo despejado. Una mañana fresca para Salta, Jujuy de 12 grados, ya bastante agradable para Salta, para Catamarca, Santiago del Estero y para Tucumán y La Rioja de 9 a 15 grados. En horas de la tarde temperaturas cálidas, agradables, de 28 grados en el caso de Salta, Jujuy, de 31 grados para Santiago del Estero, Tucumán y ya para Catamarca y La Rioja de 26 grados. De un extremo nos vamos hacia el otro, ya acá con otro escenario completamente diferente, porque viene al sur de la Patagonia vamos a tener ambiente frío, salvo para Neuquén y Río Negro, como vemos en pantalla, con temperaturas cálidas y agradables, con cielo despejado en el caso de Neuquén, Río Negro, sobre la costa atlántica de Chubut y ya con cielo parcialmente nublado sobre el norte de la provincia de Chubut, con más nubosidad en el caso de Santa Cruz y en las Islas Malvinas. Alertas amarillas con fuertes ráfagas de viento del sector oeste de hasta 100 km por hora para el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, así que a tener precaución. Una mañana un tanto fresca de 7 grados para Neuquén, con 1 grado menos para Río Negro, ya para Chubut 1 grado bajo cero a 6 grados y para Santa Cruz de 5 grados, en Tierra del Fuego de 0 grados y en las Islas Malvinas de 1 grado. En horas de la tarde, como dijimos antes, con temperaturas cálidas y agradables en Neuquén y en Río Negro de 22 a 27 grados, ya cada vez que vamos bajando al sur con tiempo frío, con máximas que van a ser de 13 a 15 grados en Chubut y ya para el sur de la Patagonia estamos hablando de 5 a 10 grados de máxima, con ambiente frío ya para la Patagonia. Que tengan un excelente día jueves. Radio Guaraní. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. En Montecaseros seguimos avanzando. Acompañamos a cada emprendedor y artesano, fortaleciendo el talento y la creatividad de nuestra comunidad, promoviendo el empleo autogestionado, sumando espacios de feria, como así también realizando talleres de capacitación y entrega de subsidios para ampliar la producción o el trabajo. Apoyar al desarrollo de los emprendimientos en nuestra ciudad es un compromiso que nos llena de alegría y orgullo. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente.
cuando se apaga la TV. Aberturas Aluminio Concordia. Ventanas, rejas, puertas de aluminio, puertas de chapa, puertas placas. Envío puerta a puerta a las localidades de Cursucuatiá, Mocoretá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Mercedes, Mariano Ilosa, Bonplan, Juan Pujol. Pagás al recibir. Atención por vía WhatsApp al 3454 93 88 29. 3454 93 88 29. O en Facebook, Aberturas Aluminio Concordia. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer, y yo me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer. 1, 2, 3 empezamos de cero, 3, 2, 1 me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así. Aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré. No, no. Hoy soy mejor que ayer, y yo me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer, y esta vida es para sentir.
Estás en Radio Guaraní. AM 970. Y FM Guaraní 107.1. Somos el aire que más te gusta. Temperatura 17 grados. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. La oposición pedirá sesionar el 9 de octubre para revertir el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario. La UCR y otros bloques negocian apoyos para llevar el debate al recinto de la Cámara de Diputados, mientras que el PRO aún no definió una postura común. El 70% de los trabajadores gana menos de 550.000 pesos y crece la preocupación. Móvil. Así lo refirió el INDEC en un informe sobre el primer semestre del año. Varios trabajadores muestran inquietud por la pérdida en sus salarios. Yo soy empleada doméstica, alquilo, pago impuestos y la verdad que con 500.000 pesos por mes no me alcanza. Me he privado de muchas cosas. Pequeños lujos o cosas que hacía como salir a comer un helado, salir a pasear. Mi poder adquisitivo bajó drásticamente. Indemnizarán a familiares de víctimas del ataque montonero al Regimiento 29 en Formosa. La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Defensa Luis Petri, alcanza también a los heridos y ya había sido dispuesta por Mauricio Macri en el fin de su gestión, pero el gobierno de Alberto Fernández no la efectivizó. Argentina vuelve a enfrentarse a Francia en semifinales del Mundial de Futsal en Uzbekistán. Se medirán hoy en Tashkent desde el mediodía en un partido que será transmitido por la televisión pública y el ganador jugará la final ante Brasil. Todo lo que pasa, todo el día. Radio Guaraní. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774-42-4628. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774-40-2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque, panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774-469910. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos.
Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura, automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774-637172. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú-Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. Del aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Según me enseñó el abuelo, para hacer un guiso carrero, la ollita de guisa en el brasero, despacio la calentás. La cebolla le dorás en grasa y con pimentón, ají fuerte a discreción y una hojita de laurel. La carne cortada fino, sal lo que precisás, algunas papas le echás. Cuando todo está fritado lo probás. Si está salado, un poco de agua le agregás y el fideo se lo echás cuando ya largó el hervor. Si mucho condimentás, no tendrá el sabor campero. Para ser un buen carrero, poco y nada precisás. Con un tinto lo acompañás, así no te cae pesado. Y te aseguro, cuñado, que con esto te floreás. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bien, ayer después de la marcha multitudinaria, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, estábamos repasando recién con David títulos de los diarios de Córdoba, Mendoza, Rosario, y todos dan cuenta de significativas y multitudinarias marchas en defensa de la universidad pública de todo el país, no solamente la Universidad de Buenos Aires, que es la que más presencia tiene aquí en nuestra ciudad. Bueno, la cuestión es que Milei ya publicó el veto a la ley de financiamiento
financiamiento universitario, y dado que el Congreso puede insistir si obtiene 2/3 de cada una de las cámaras, justamente esa fue la razón por la cual la marcha fue al Congreso en el día de ayer, reclamándole a los legisladores que insistan con la ley, que todo lo que hace es recomponer salarialmente el poder adquisitivo que perdieron durante este año. No es una ley que vaya a poner a los docentes y no docentes por arriba de la inflación. No, dice textualmente, es una recomposición salarial del salario perdido a lo largo de este año. Bueno, ayer habló en el palco Piera Fernández de Piccoli, la presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires, de esta manera. Soportamos una campaña injusta, planificada e intencional que busca sistemáticamente desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario para fundamentar la desjerarquización y el ahogo presupuestario. No ha habido ni siquiera vocación de diálogo. Todos los intentos que promovimos para buscar espacios que permitan gestionar las dificultades y encontrar soluciones fueron infructuosos. Bueno, el discurso del gobierno, por un lado, Milei a través de sus redes sociales dijo que se escondía detrás de la marcha un intento golpista y señalaron la presencia de Sergio Massa, el saludo que hizo Cristina Fernández de Kirchner desde un balcón, estaba Martín Lustó, marchó también Horacio Rodríguez Larreta. Todo esto, según el gobierno, demuestra que el kirchnerismo se apropia de una causa noble y tiene detrás un intento golpista. A ver, Alejandro Álvarez, el secretario de Políticas Universitarias, es decir, el funcionario del gobierno a cargo del tema universitario, decía: pero esta es una causa noble importante, que hay sectores opositores que permanentemente están buscando con qué tema le podemos hacer daño al gobierno. Y esto es aprovechado, lamentablemente, porque es algo que venimos trabajando en diálogo permanente con los rectores y con los dirigentes sindicales. Pero ahora metió la cola a la política. Entonces aparece otros intereses de llevar esto a ver si le pueden hacer daño al presidente. Lo que no entienden es que la sociedad ya decidió y nos puso en este lugar para ser responsables. Y esa responsabilidad es mantener el equilibrio fiscal y bajar la inflación. Bueno, todas las auditorías del Congreso y digamos lo que estiman es que el presupuesto universitario este año se redujo en términos reales, es decir, descontada la inflación, un 30%. Y eso es lo que explica es que los salarios de los no docentes y docentes perdieron en esa misma proporción. Salarios que no eran una maravilla, no tenían tanto margen como para perder un tercio de su poder adquisitivo. Mientras tanto, Alejandro Álvarez, este mismo funcionario, a la noche debatía con Emiliano Jacobiti, que es el dirigente radical ligado a la Universidad de Buenos Aires, en el programa Dos Voces en TN. Y hoy en la marcha vimos... Sí, vimos a todos los monstruos que destruyeron jóvenes, el país. Lo vimos a Massa, lo vimos a Moyano, lo vimos a Cristina, vimos a todos los monstruos. De todas las la Argentina votó en contra de eso. Eso es. Emiliano, votamos en contra de eso. Eso es el sistema universitario. Es, en su mayoría jóvenes, también los trabajadores. También en la marcha hubo mucha gente que votó a Javier Milei. Yo estoy seguro que en la marcha de hoy hubo un montón de gente que se arrepintió de ir, que fue de muy buena voluntad, y se arrepintió cuando vio los monstruos con los que estaba rodeado. Monstruos. Yo hice un recorrido grande por la plaza de las dos esquinas, digamos, para mirar de qué lado entraba cada uno. Que estuviera Massa, que estuviera Guillermo Moreno, que saliera a saludar Cristina Fernández de Kirchner, que marchara Lustó, que marchara Horacio Rodríguez Larreta. Nada de eso significa, marchaba a la izquierda, había una enorme cantidad de columnas universitarias, digamos, que cada uno quiera montarse al reclamo, o Lilita Carrió, sí, o legítimamente, en el caso de Lilita Carrió, dice hace 35 años que soy docente de la universidad pública. Todos los sectores políticos de la Argentina, salvo la Libertad Avanza, pero después había dirigentes de todos los partidos. Eso tampoco invalida la marcha, ni quiere decir que la marcha esté tomada por cada uno haga lo que quiera. El punto es que el reclamo central es la recomposición salarial y el propio gobierno admite que hay una pérdida de poder adquisitivo. Lo decía Álvarez acá, lo sacamos al aire hace unos días. Él dice todo el sector estatal está perdiendo y los universitarios, dice él, perdieron menos que el resto de los estatales. Los universitarios dicen no es cierto, perdimos más que el resto de los estatales, pero en todo caso, incluso el veto de hoy que publica
explica Javier Milei, dice esto mismo respecto de que hay pérdida de poder adquisitivo porque la situación del ajuste fiscal, etcétera, etcétera. Mientras tanto, Luis Juez, el senador por Córdoba, porque el punto ahora es qué va a pasar, sobre todo con el PRO. Primero, si el radicalismo va a lograr que no tener deserciones como las que tuvo cuando se discutió insistir o no con la ley de movilidad jubilatoria. Ante la deserción de los radicales, el veto de Milei quedó en firme porque no se sumaron los 2/3. Ahora hay que ver qué pasa en el Congreso. Y el punto es qué va a pasar con los radicales y qué va a pasar con el PRO. A ver, Luis Juez, senador nacional por Córdoba, ¿qué posición tenía? Yo escucho a San Luis Juez y escucho que no va a estar a favor del veto el senador Luis Juez. Entiendo yo, ¿no? No, claramente que no. Te juro por Dios, Majul, que yo te quiero ayudar, pero dejate ayudar. No me ponga en el mismo fango que una banda de impresentables porque no lo soy. Créeme que si te defiendo la educación pública es porque la única posibilidad que tenía mi papá, que yo fuera abogado, es mandarme a la Universidad Nacional de Córdoba y permitime que le ponga huevo defendiendo la universidad de mi provincia porque la conozco. Ahora no te voy a bancar ningún curro, ningún renuncio, denunciarlos a todos, investigarlos, contar conmigo, andar para adelante. Bueno, porque Majul estaba queriendo ponerlo que si estás en contra del veto, sos el que avala los curros, sos los que está con los kirchneristas, que es un poco el discurso que viene teniendo el gobierno, digamos. Si vos no querés el veto, en realidad o sos golpista o querés promover el déficit fiscal o en todo caso estás avalando los curros, etcétera. Mientras tanto, y ahí lo que dice el juez enfáticamente, dice, no, yo no voy a bancar el veto, no voy a estar a favor del veto presidencial. Y son senadores de provincias muy mileístas, o sea, atención porque pero Córdoba... hay que volver a Córdoba después de las manifestaciones que hizo la gente, sí. Volver a buscar votos a esa provincia oponiéndose a la Universidad de Córdoba. Claro, lo que pasa es que, claro, Córdoba es la primera universidad del país. El tema de universitario en Córdoba es muy sensible y Córdoba es a su vez una de las provincias más mileístas, donde Milei tiene mayor apoyo electoral. Entonces, es una de las pocas causas en las cuales radicales o dirigentes como el Luis Juez, cercanos en otros aspectos al gobierno, se paran enfrente del gobierno. Por eso Rodrigo Loredo, el diputado radical, que es el presidente del bloque, en esta creo que va a juntar los votos de su propio bloque. Por lo menos Martín Tetaz, diputado integrante de ese bloque, decía que esta vez cree que los 33 parecen los 33 mineros de Chile. No, estamos bien los 33. Estamos bien los 33. Bueno, dice que esta vez tienen los 33. A ver, Martín Tetaz. ¿Por qué venís hoy acá a marchar? Para defender la universidad pública, como siempre, hace 30 años que marchamos con cada uno de los presidentes que quisieron pasar por arriba de la universidad pública. ¿Cómo está el radicalismo para defender el financiamiento? Muy unidos, vamos a estar muy unidos para defender el financiamiento. ¿Los 33? Los 33. Los 33, estamos bien los 33. Estamos bien los 33. Yo creo que no sé si es una gran cifra la de los 33. ¿Se acuerdan, pobres los mineros? Pero los rescataron a todos. Salió bien. ¿Se acuerdan? Se los daba por fallecidos con un accidente minero en Chile y cuando creían que ya no había más esperanza, sale el papelito, estamos bien los 33 y ahí se armó un operativo de rescate que, bueno, que afortunadamente logró sacarlos a todos con vida. Después hubo una película muy malograda, en realidad. Con Antonio Banderas como protagonista. Bien, mientras tanto Cristina Fernández de Kirchner salió a saludar al balcón, viene haciendo algunas reapariciones puntualmente, apareció el otro día con un cura villero en La Matanza, en un centro comunitario, con la pregunta acerca de si va a ser candidata el año que viene en las elecciones legislativas a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ayer habló con C5N sobre el tema educativo. Para toda la gente que como yo es hija y tributaria de la Universidad Pública Nacional y Gratuita, mi viejo era trabajador, después fue comerciante, pero era muy laburante, mi mamá también, y tuvo una hija abogada, otra médica, bueno, esa es la universidad, el ascenso social ascendente, ¿no?, que nos permitió ser una Argentina diferente, otrora, pero que vamos a volver a reconquistar. Bueno, vamos a volver, ¿no? Vamos a volver, gritaba también Massa cuando entraba a la... Massa tuvo una escena medio Chiquitapia, voy a decir, que cuando a Chiquitapia le limpiaban el sudor en la nuca, entró con uno que le cebaba el mate a la marcha. Sí. Bastante impresionante. Bueno, mientras tanto, Cristina Fernández de Kirchner hablaba de la movilidad social ascendente. De hecho, en el propio gobierno daba como prueba de que es un privilegio de pocos la cosa de que el 60% de los egresados de la universidad
pública tienen padres universitarios, como diciendo, es un sector de la población que eventualmente es un sector privilegiado. Pero me pasó el otro día, me pasaban docentes de la UNSAM, que si uno mira, ese es el corte a nivel nacional, pero si mirás, por ejemplo, lo que pasa en las universidades del conurbano, más de la mitad son graduados que por primera vez llevan un título universitario a sus familias. En la marcha yo vi entrar ayer la Universidad de José C. Paz, que es uno de los municipios más pobres del conurbano, y entraba una columna de la carrera de enfermería. O sea, pasa en gran parte, pasa en Hurlingham, pasa en José C. Paz, pasa en gran parte del conurbano también, donde es muy típico que sobre todo las mujeres lleven el primer título universitario a sus familias siendo graduadas de enfermería, y mucha esta oferta tiene que ver con las universidades del conurbano. Bueno, hablando de Massa, a ver qué decía Massa. La universidad pública es la mejor herramienta para la movilidad social ascendente. Estoy convencido de que no hay nada más movilizador en términos sociales que la universidad pública. Bueno, más ahí se abrazó con Guillermo Moreno. La columna de Moreno era bastante impresionante también, era compactita en el sentido de andaba muy bullanguera, muchos varones acompañando la columna de Guillermo Moreno. Bueno, mientras tanto, el tema también es la fuga de docentes. Ayer nosotros hablábamos con quien dirige la carrera de datos, que es una de las carreras más nuevas y más demandadas desde el sector privado, también sus egresados, y nos decía que tienen un problema muy serio con los docentes jóvenes, que todo el ecosistema se ve afectado. En veterinaria nos contaba que perdieron 10% del plantel de sus docentes que se van. Escuchen a Guillermo Durán, decano de la Universidad de Exactas, hablando acerca justamente del impacto que esto está teniendo. Se empiezan a ir. Lo vemos, algunas universidades privadas, yo digo siempre, cruzan Figueroa Alcorta desde Ciudad Universitaria y les ofrecen entre 2 y 3 veces lo que se paga en la universidad pública. Se van a países limítrofes, Uruguay, Brasil, Chile están pagando entre 3 y 5 veces para docentes de la misma categoría que podemos comparar con lo que tenemos nosotros, y lo que va a pasar es que nos va a quedar muy poca gente. Eso deteriora la calidad. Son muy buscados además los docentes en el resto de Latinoamérica, Argentina, pues son muy buenos. Yo les contaba, mi hermana es académica, es antropóloga, vive en Brasil, y me contaba el marido también, es antropólogo brasilero, y me contaba que en las universidades brasileñas es increíble la demanda de parte de docentes argentinos, y los buscan mucho también por esto mismo. Cuando dice de Guillermo Durán que cruzan es porque ahí está la Ditela, o sea, está Ciudad Universitaria, tenés todo el River, las vías del tren, y está la Universidad de Ditela enfrente. Los sonidos de la realidad son los audios de la mañana. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzucuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena con milanesas crunch en sus diferentes sabores: ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos.
También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774 5664 83 o al 3774 59 90 85. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzú, Cuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. AM970. Temperatura 18 grados. Estás escuchando Arriba Ciudad. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. Hola, buen día, ¿cómo estamos? Hoy llegamos media hora o una hora más tarde. Empezamos a las 11, el programa que teníamos que haber empezado. En realidad el propósito es empezar a las 10 de la mañana.
Cosa de que terminemos las noticias provinciales con cadena de radio y ahí continuar nosotros. Pero lo que pasa es que el amigo Huguito aparece 11 menos cuarto, 11 y media, con sueño. Encima tenés que prepararle el mate, hacer todo, no sé. ¿Cómo está, gente linda? ¿Cómo están en la mañana de hoy? Es jueves. Jueves 3. Buen día, ya buenas tardes, ya casi llegando al mediodía. Bueno, buenas tardes no, porque todavía no almorzamos nada por acá, pues siempre, la gente siempre me dice, no sé si es buen día o buenas tardes, ¿por qué? ¿Y almorzó? No, todavía no almorcé, yo almuerzo después de las 3 de la tarde, por ahí. Acá el hombre, 12 en punto, si no pone algo abajo del buche, ya empieza a transpirar, se descompone, de todo. Ya me sube el azúcar a la sangre, todo eso, y ya me empieza a agarrar un ACV. Le crece el pelo, todo. La verdad que bastante mal criado esta gente, ¿Qué novedades tiene, Dani? Hoy 3 de octubre es el día, seguimos con los días de los profesionales, ¿no? Hoy es el día de el odontólogo. Así que un saludo muy especial a todos los odontólogos. Marco Tripaldi, un amigo de la casa, ¿no? Después, bueno, está el doctor Larretegui, también. Su papá tuvo mucha trascendencia acá en Radio Guaraní. Y bueno, hay esta chica que trabaja con Marcos Tripaldi, que no me estoy acordando, pero feliz día. Bueno, un montón de abogados, odontólogos, que están en su día hoy festejando. Espero que el odontólogo sea como el escribano, ¿no? Porque los escribanos, ayer fue el día del escribano, innumerables saludos de todos lados, y la verdad que el escribano hace honor a su profesión, ¿eh? No es que muchos van a decir, pero qué bárbaro está el escribano, pero trabajaron, todo el día trabajaron, a la noche, no sé si algunos hicieron algún agasajo o algo, pero vio que los abogados directamente no trabajan, nomás se van de joda nomás. Después el día del empleado del Poder Judicial tampoco no trabaja, fiesta, para acá, pim, pum, pam, y así van, ¿no? Pero bueno, nosotros somos otra casta, dijo Milei. ¿Cómo está, gente linda? Bueno, el clima amerita, y está de más que haya preguntado. Bueno, el día está espectacular. Hermosa mañana, ¿no? Fresquita, pero bueno. Fresquita, lindo, sol. Y no hay viento norte. Nada. Bueno, hace 2 días empezó el viento sur. No voy a preguntar si llovió en algún lado, aunque que por ahí en algunos lados llueve también, más a la noche, pero bueno, se complica el agua. La otra vuelta no llovió en toda la zona, y ayer vino don Riquelme de ahí para Basualdo, se vino a hacer un control médico, gracias a Dios lo vimos espectacular, encima vino en línea, bajó como 6 kilos don Riquelme. ¿Se está poniendo a punto? Se está poniendo a punto ahora para la cabalgata el 16 de noviembre. Parece que va a venir de Basualdo hasta Curuzú. ¿Cuándo viene? En la tordilla de él. ¿Y usted? No, yo le voy a probar el blanco de nuevo. ¿De vuelta? Al blanco que me echó. A ese que estaba empacado, sí. Bueno, ahora le voy a dar un par de clonagil o algo al caballo para que... O si no, voy a andar por el piso de nuevo. La verdad que me contaba don Riquelme que en la zona de Cazadores de Correntino, ahí de la estancia de La Esperanza hasta Cazadores, estaba feo. Había mucha agua, estaba flojo el camino. Se arrepintió de haber venido por ahí, ¿viste? Porque ellos por lo general salen por Tuna. Así que bueno, ¿cómo está la gente linda de la zona de los parajes? Aledaños. No sé si entro a nombrar los parajes porque por ahí me olvido, y después de las 12 del mediodía, cuando nos vamos, me entran a llegar los mensajes. Te olvidaste de nosotros, te olvidaste de fulano, te olvidaste de mengano, y ahí ya me retan. Vamos a aprovechar también, Huguito. Sí. No sé si querés leerlo vos, ¿no? A ver. Los cumpleaños de nuestros amigos de la página de Radio Guaraní. Huguito. Ahí están todos los cumpleañeros,
Empezamos por el primero. Sí. Fabiana Sogaray. Feliz cumpleaños, Fabiana Sogaray, está de cumpleaños hoy. 46 años hoy. No, ya está. Deme acá. Mentira. Deme acá. Julián Báez. 56 años, dijo. 46. Ah, pero qué bárbaro, vamos a Juliancito, ¿cuánto tiene? Julián, 18 añitos. 18. Jovencito todavía. Lo que le falta todavía. Hoy es cumpleaños de Maru Martínez también. Maru Martínez. ¿Qué es la vida de Maru Sogaray? Tendremos que hacer una entrevista. Yo creo que Maru Sogaray anda por Corrientes. Yo estaba viendo los videos y fotos de ella estaban en Corrientes. Ah, usted tiene más contacto con ella. No, vemos los videos en Instagram. Sí. Bueno, pero tendríamos que ver. ¿Usted que tiene el número de teléfono? No. Pregúntele por dónde anda. Qué bombazo me tiró, A la de pecho, viejo. No, pero sí así. Y bueno, hoy no me terminó de leer. ¿Tiene las líneas de comunicaciones? El teléfono de la radio, característica de Curuzucuateá, ¿no? 3774 4405 14. No. Qué lindo número. 4405 14. Bueno, acá Hugo leyó Maru y se le nubló. La vista ya no puede leer más. Así que bueno, le dejamos, tenemos que averiguar a dónde anda nuestra amiga Maru Sogaray porque ella andaba o integraba un grupo político, ¿no? Exactamente, así es. Sí. Es interesante saber su opinión. Bueno, un saludo grande para Tere Cabral. Yo no voy a decir la edad, pero acá me marca un 5 y un 1. Tere, feliz cumpleaños para Patricia Ábalos. Decilo. Estrellita Jiménez, no sé quién será Estrellita Jiménez, pero feliz cumpleaños. Silvia Paz, feliz cumpleaños Silvia Paz. Sergio Ríos, no sé si será el locutor. Bueno, vamos a festejar ya de paso. Sergio Ríos, sí, puede ser el de Quibón. Sergio Ríos de Quibón, sí, puede ser. Adolfo Aranda, Gloria Raquel Núñez, feliz cumpleaños Gloria. Santiago Acosta, muy feliz cumpleaños. Chochi Benavides, feliz cumpleaños Chochi. Y Ortodoncia Corrientes. No sé si está ubicado acá o no, Ortodoncia Corrientes, ¿no? Perdón que le corte, el señor Dani. Dígame. Ayer mucha repercusión de lo que habló Tincho Escúa. Demasiada. Mucha repercusión. Mucha gente le gustó lo que estaba diciendo. Demasiado. Estuve en la charla. La verdad que fue muy buena la charla porque le paso a explicar. Cuando yo paso a explicar, si tiene que acomodar. No voy a hablar mucho. La realidad es que fue una charla muy interesante porque rompió todos los esquemas de campaña. Rompió el esquema de que uno se para en el púlpito y empieza a agitar la mano y a gritar. ¿Vio lo que hizo Valdés anoche? El discurso usted la pasó hoy temprano. Ya lo vamos a analizar ese discurso, ¿no? Pero lo que hizo Tincho Escúa ayer rompió los estereotipos de lo que se hace en las previas a las campañas. Ayer consistió en una charla taller. Había muchas mesas y en cada mesa había diferentes representantes de diferentes sectores sociales, ¿no? Por ejemplo, estaba el dueño de Raibús, ¿cómo es el Rafo. Rafo, estaba Rafo. ¿Sabe a quién le vi, Marco Favotti? A nuestro querido amigo Carlito Rubín. Que le voy a preguntar a Carlito Rubín, porque él me dijo, no, ya, yo me distancié de la política, pero ahora soy docente, abogado, me voy a dedicar a mis alumnos. Ayer él, primera fila, yo no sé si agarró el micrófono también, Sí, Ojo, sí, por supuesto. Y bueno, y estábamos charlando, mirando, en el acto hizo una presentación, Tincho Escúa, explicó en qué consistía la charla taller. En realidad fue una charla taller. Dijo las directivas, todo se hace, en nuestra época, ¿te acuerdas, Marco? Era diapositiva, ahora se llama PowerPoint.
Bueno, todo así. No era vía positiva, era filmina. La filmina que se ponían en la... Ay, ¿quién se acuerda de la filmina, no? O si no se acuerda de esa que tenía tinta y le daban así para hacer las pruebas cuando nos repartían, tenía un olor a alcohol que lo va a quedar dando vueltas. Capaz te tomaban la hoja. El mimeógrafo era... Huguito Galarza, si vivía en esa época, le iba a poner la hoja. Capaz cazaba la máquina yo. Le iba a quedar la lengua azul a este. Bueno, la cosa es que hizo toda una presentación, después habló un concejal de Montecaseros, que está a cargo del área activa ahí del centro Yatay. Después hizo una presentación Arias, que es de Paso de los Libres, que Arias tiene trascendencia porque fue el diputado que lo balearon en Tapedicuá, ¿se acuerda? El que le pegaron el tiro abajo el ombligo en un acto de campaña que en realidad quedó en la nebulosa eso también. Bueno, después de eso, ¿en qué consistió las actividades? Después de que todos ellos expusieron, las mesas que estaban constituidas tenían que hacer tipo un trabajito entre ellos, así hacían un trabajo, debatían, le daban un cuestionario con varias respuestas y después cada mesa exponía la problemática de su localidad, ¿no? Que en realidad en este caso la localidad de Curuzucuatiá. Entonces, todos los trabajitos o lo que ellos tenían que contestar era en base a las cuestiones de Curuzucuatiá. Muchos temas que se tocaban fueron seguridad, salud, después lo que es obra pública y bueno, y el manejo de cómo va la gestión del internet de turno, ¿no? Así que la verdad que fue una charla muy positiva, fuera de lo común y bueno, lo otro que por ahí le jugó en contra fue que había reunión de consejo. Entonces, los concejales que eran del partido estaban metidos, estaban insertos ahí en la reunión del consejo. Que después hay un tema muy interesante para tocarlo en el tema del consejo porque habían presentado un proyecto para disponer de las 19 hectáreas del ex matadero. Lo tengo que llamar al concejal Pitu Sonson, que él sabe más que yo el tema. Este hombre está sonando, no sé si es una bomba o qué va a explotar, parece. No, la hora de tomar la pastilla de la chiquitolina. No, ya le están llamando ya para ¿qué? Ya es hora de volver. ¿Nos están escuchando en una pollería muy conocida de Curuzucuatiá? Me voy a decir el nombre. No, ya, ahora pasa con la bolsita, ¿se acuerda que acá había un... Acá había un... A mí me contaron, no sé, usted tiene más antigüedad en Radio Guaraní, pero había un personaje que era... Temprano pasaba con la bolsita, pasaba, bueno. Ese como los residuos. Sí, pasaba a recolectar la factura para los que trabajaban acá y nunca comían. Bueno, la verdad que es interesante la charla. Más allá de eso, recuerden que, como yo le había dicho la otra vuelta, es octubre, el mes de largada, mes de largada. Yo pienso que no estoy bien seguro si es para el 10 de octubre o para fines de octubre, que ya se vienen las elecciones del 2025. Así que bueno, hay que ver. Los muchachos ya empiezan a estar en campaña. Ayer Valdés, a pesar de que la justicia le dio la razón a Ricardo Colombi, y Ricardo Colombi sigue con la presidencia del partido, Valdés creyéndose más que la justicia, ¿no? Hizo un acto multitudinario en donde no sé qué tanto decía que el radicalismo está de pie, que el radicalismo está vivo, que esto... O sea, nadie dijo
que está muerto o que no está vivo en realidad. Sí, hay muchísima gente radical. La pelea es entre Ricardo Colombi, que tiene todas las oportunidades para ser electo y seguir la trayectoria de Valdés, y entre Valdés, que se le cumplió el mandato, no se quiere ir y quiere meter una persona que sea de su riñón, como diríamos, ya vamos a hablar políticamente, que sea de su riñón. Entonces, hay muchísimas cosas que ellos dicen, pero no le explican a la gente el por qué. ¿Entendés? Porque es como decía, estábamos hablando ayer con el intendente de Paso Los Libres. Nosotros tenemos que, o sea, a él se le cumplen los 2 mandatos. Y en esos 2 mandatos está bien, ya se me cumplió. Ya, no me voy a poner a pelear ahí que se haga una reforma del estatuto municipal o para que a mí me elijan un mandato más. Hay algo que Tinchas Cuba no me dejó preguntarle ayer, porque él me dice la perpetuidad en el cargo es mala. Y justo le estaba por decir, ¿y qué opina de nuestro amigo Gildo Ifrán? Es peronista y está hace más de 30 años en el poder. Y después seguramente el día que se vaya va a quedar un hijo o un pariente. Entonces estamos, no hay, o sea, hay muchas veces se contradicen, Y ahora en la cumbre que hubo de los gobernadores en Bellavista, estuvo Gildo Ifrán. Estuvo ahí presente, no sé. Parece que le pusieron una inyección de adrenalina y estaba más vivo que nunca el gente. Acá, bueno, pase su chivo, hombre. Se quedó ofendido. No, estoy mirando lo que está hablando. Estoy escuchando. La puja acá, la puja allá. Saludamos a la gente de Monte Caseros también que nos ven. Un saludo y un beso enorme para Carola, de Paraje de Parirí. Sandra Almirón no me está escribiendo, Sandrita, la señorita maestra de Parirí. Porque ella siempre nos escucha, capaz que se le quemó la radio. ¿Y el campeón del locro dónde andará? El campeón del locro la otra vuelta perdió una rueda ahí a la altura de... Venía muy fuerte en el vento. venía muy fuerte la Ferrari, que rompió al extremo. Digo, pero mi amigo, le digo, Sánchez, ¿cómo te...? Se ve que venía de pasito, hasta la espiral del amortiguador rompió. Y es malo él, no, había un pozo, pero le digo, y esquivar al pozo, pues. ¿A pleno día o a plena noche? Pleno día. No, pero tenés que fijarte pronto. No, pero yo creo que el amigo Salvador Sánchez ya es dueño de toda la ruta esa, no me estoy acordando el nombre, pero se ha comido pozo. Después allá en una curva de Pairirí, creo que compró toda la curva esa y quiso agarrar y quiso podar todo lo que es el pasto, las ramas un local ya con su auto. Yo le digo, no, es una topadora el auto, le digo yo, pero no me va a acordar. Encima creo que fue el día del cumpleaños de él. Terrible. Bueno, un saludo enorme para toda la gente de allá. Para toda la gente de los parajes. ¿Cómo está la gente de Paraje Yaguarí? Me estaban escribiendo ahora. Ayer me estaban escribiendo que la radio se escuchaba bajito. Y bueno, hicimos le dimos ahí unas pócimas mágicas con los operadores a la consola y hoy se escucha más fuerte, Sí, que no, le dimos. Hoy fue una batida, ¿viste? Le hicimos un cóctel de pastillas azules ahí, cosa que agarre energía. Por las dos, ¿no? Entren en los controles. Quedó firme. Un saludo para una amiga que le operaron de la rodilla y me dice: hola, te estoy escuchando bien acá haciendo ejercicio. Y vos, hola, ¿cómo estamos? Yo estoy al aire, recién dije que estás haciendo ejercicio, así que te mando un beso enorme, espero que te recuperes pronto. Saluditos para una compañera de radio de Mercedes, locutora, tiene programa en Mantilla. No se complique. ¿Cómo? No complique. No se complique la vida así. No, yo estoy solo. Estoy solo. Después no aparece por una semana, 2 y le culpa que me fui a trabajar con no sé qué. Hola, buen día. Le comunico que estoy al aire, señora.
Así que más tarde le voy a poder imprimir sus planillas. Acá tengo una que me manda trabajo también. Yo también tengo que hacer de maestro también. ¿Cómo me decía? ¿Mantilla? ¿Se llama la radio? ¿O de Mantilla? El Mantilla. Bajo el cielo de Mantilla, no, marca enseguida. La otra vuelta me estaba mostrando. Bueno, pero ¿no está sintonizando o no? ¿Está escuchando, no? Ella lo está viendo a través de la aplicación. ¿Lo está viendo? Pero vamos a peinar. Hola, ¿cómo se llama? Laura. Se hacen las tres, ¿sabes? Que lo tiene Hola Laura, ¿cómo estás? Bueno, listo, un saludo para Laura. Hola. Tenemos que hacer un duple con Laura, Estaría, ¿no? Ayer apareció, yo pensé que se había ido de la ciudad. Nuestra amiga que nos acompañó en febrero cuando Roquiño se tomó las vacaciones, Pinky. ¿Apareció de vuelta? Apareció Pinky y me dijo, qué buen locutor que tiene Radio Guaraní ahora. Dice, yo no sé, bueno, lo habrá dicho por usted. No, por usted. No, usted le toma bueno, más, ahora me tira a mí el bolazo. le toma más de frente la cámara, ¿no? Ahora sí. La que apareció la otra vuelta que estuve con ella charlando, bueno, no nos podemos ver personalmente, pero fue Lisa Zavala y Loro Guacho. Aparecieron los dos también. No, pero ¿cómo le ponen sobrenombre? Pero sí. Pájaro negro, alimentado por los horneros. Lisa Zavalo. La otra vuelta los veo a los dos muy de gimnasia, estaban bien, todo ropa deportiva, así se iban cruzando para enfrente de su casa, Huguito. Bueno, no sé si es su casa. Y es casa. Donde vive mi hija. Su domicilio legal. Ilegal. Su domicilio ilegal, sí, el domicilio laboral, Y bueno, y los veo a los dos caminando de la mano, toda ropa deportiva. Le pego el grito, ¿no? Como yo soy suave, soltale la mano y pónganse a correr, si no se va a escapar el otro. Ahí estaba hablando con los chicos, Dani, ¿viste? Que viene un microemprendimiento. Y ayer estábamos hablando, yo más o menos ya le palpité unas cosas. Que estamos entre la hamburguesería y se viene un local y vamos a alargar la tanda acá. Y yo le propuse hacer un sorteo. ¿Un local de qué? No. ¿De qué va a ser el local? Después. Bueno, no me venga acá que vamos a sortear una banana o algo. No, entre este mes o el mes de noviembre estaría. Nos vamos a alargar. Usted ya sabe ya. Mi secretaria grita allá, ¿no? No se le escucha. Se le escucha. Le vamos a hablar a la secre. Y después la secre todavía nos debe los micros a partir de los miércoles, y cuando llegue más temprano, igual que usted, va a empezar con los micros de psicopedagogía. Y arreglamos para hacer unos sorteos, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, cómo no. Hablando de sorteos, no se olviden, AMS, Ferretería AMS, sigue sorteando la pintura. Así que, muchachos, ¿querés pintar tu casa? Se viene fin de año. Vio que a fin de año la pintan gente todas. Empieza ahí a querer. Mi abuela, mi bisabuela, mi abuela y mamá siempre para fin de año decía que la casa no tenía que tener telaraña. Entonces nosotros andábamos todo el mes de noviembre y de diciembre con unas escobas sacando las arañas, las telarañas. La verdad que acá en la radio tenemos una invasión de araña que limpiamos un día y a la media hora ya están todos, nos vamos a colgar las telarañas. Saludito para la gente de estancia o establecimiento del Tigre. Nos están escuchando. Ya están por cenar, temprano ya están. Cenar, no, almorzar. Sobrará un platito para los dos acá, que nos vamos yendo para allá. Un saludo grande para todo el personal del Tigre. El Tigre está por ruta 126 yendo para Sauce. ¿Cómo andan los antílopes por ahí, amigos? A ver, mándenos un saludo a los antílopes, una foto, aunque sea un video. O sea, me contaron que en el Tigre está. Tendremos que ir. En el Tigre llegaron los antílopes. Mucha gente no sabía, pensaba que eso hay solo en África, pero está en el Tigre, que es la zona de Sauce vendría a ser. Y después hay acá un campito chiquitito que tiene el amigo Moyano que también está pequeñito, cuando vos pasás a tu mano derecha es un firlo. Yo estábamos en discusiones si el amigo Moyano tenía un zoológico así como Pablito Escobar o si en verdad le invadieron los antílopes. En Sauce hay mucha demanda de cazadores, ¿no? ¿Escucha? Ahora que puso ese, le voy a hacer escuchar un audio, Marco Favotti. Le voy a hacer escuchar un audio que le va. Mire, escuche este.
Mi madre ayer me estaba escuchando y viendo de paso los líderes. Ay, qué lindo, papá querido, hermoso, abrazando. ¡Viva Perón! Este hincha no se le ve la manina, para mí este hincha es Cuba. ¿Escuchó bien o no, Marco? Pero, le mando por acá, le mando. Pero yo creo que todo paso los líderes, estaba pendiente de la radio y otra cosa, ¿no? Esta es la chica de la radio, la vamos a invitar. Bueno, espero que Laura Ramírez nos mande un beso enorme también, ¿no? Ay, qué lindo, papá querido, hermoso, abrazando un peronista. ¡Viva Perón! Este hincha no se Ahí Marco ya está preparando el audio que mandó mamá ayer. Que se lo mandé. Qué lindo, papá querido, hermoso, abrazando un peronista. ¡Viva Perón! Este hincha, ¿no es cierto? Yo le digo a la manina, para mí este hincha es Cuba. Se ve que nuestra amiga Pinky, ¿viste? Pinky es fiel a Radio Guaraní, a pesar de que ella se nos fue a otra radio, pero bueno, le vamos a hacer la propuesta para que venga acá y le vamos a tener entre medio de nosotros dos. Con un micrófono en la mano. Sí. Sí, porque ahora estamos dos, bueno, necesitamos la compañía femenina. Una voz. Una voz que femenina. ayude. Sí, bueno, pero de ahí no sé si le van a dejar venir a Hugo, pero listo. Así que buen día, Natalia Sánchez. ¿Se acuerda de la cantante? Natalia Sánchez era. Bueno, esta más o menos, porque habla por micrófono, pero no es cantante. Así que, ¿cómo estamos, Pinky? ¿Cómo va esa mañana? Esa mañana seguramente está ahí trabajando con los chicos, porque ella también es docente, ¿no? Saludito para mi querido padre que está haciendo un parral de uva. Está haciendo un parral de uva el jubilado, Se está haciendo ahora un parral. Se va a poner a hacer vino el jubilado. Mirá cómo está el tigre. Saluditos para él. Acá la señorita maestra que me manda trabajos de que ella tiene que hacer, después le voy a pedir un porcentaje de su sueldo. Me dice, sos loco, ¿por qué haces loco? Le digo, para que termine salgo del aire y hago todas actividades también. Todo no se puede. Saludamos a la gente linda que nos está escuchando. Escuchá, Dani. ¿Cursupaso? ¿Cursupaso? Todavía no me dijeron cómo llegar a Minuane, Todavía no me dijeron. Ahí un saludo enorme para el padre Ariel, que lo estoy viendo acá enfrente mío. Está el padre Ariel con mate, y se ve que está haciendo mate recién chamamé, porque está la foto de él acá. Bueno, el padre Ariel nos mandó una invitación a la presentación de su libro. Ahora le voy a pedir a la secretaria que me alcance la invitación. Si por favor me está escuchando mi secretaria, porque capaz está en otra sintonía, que me pase la invitación del padre Ariel, que va a hacer la presentación de los libros, de su nuevo libro en realidad. Su nuevo libro. Ahí viene, y ahora. Qué eficiente mi secretaria. Que Dios los bendiga a todos. Segundos. Viene volando. Dice, tengo el agrado de invitarlo a usted a la presentación del libro que se llama La Cruz Gil, el gaucho Antonio Gil, desde la historia y la cultura de un pueblo religioso. El libro va a ser presentado el día jueves 10 de octubre, 21:30 horas, en el Salón San Antonio de la parroquia Nuestra Señora del Pilar, en el marco de la novena de su honor. O sea que, atención a los feligreses se dice, ¿no? Feligreses. Así es. De toda la comunidad católica de Curuzú-Cuatiá, de los parajes aledaños y demás. En muchos parajes me preguntan por Ariel. Hay muchos me preguntan y otros me preguntan ¿dónde está Ariel? Porque Ariel era el terror de los tuppers. O sea, ¿eso te había visto? El terror de los tuppers. Él a cada lugar que iba venían y le daban un pedacito de torta, un cuarto de cordero, todo en tupper. Y creo que, no sé, nunca devolvió un tupper. Otra vuelta le dije, che, todavía está clavando los tuppers acá y se mataba de risa. Mi tierra. Pero nuestro querido Ariel, vamos a tratar de comunicarnos con él. Yo pensé que presentaba el libro ahora en la Feria del Libro, pero en realidad es el jueves 10 de octubre, 21:30 horas, en el Salón
San Antonio de la parroquia Nuestra Señora del Pilar, en el marco de la novena en honor a la señora, o sea que a la gente que vaya a la presentación del libro, que vaya antes, entonces se reza van a rezar el rosario, el rosario de la novena, ¿no? Y bueno, y ahí dice Ariel que va a compartir y reflexionar el fenómeno de la religiosidad popular, ¿no? La importancia de la historia, o sea, muchos se cuestionan todavía por qué Antonio Gil no ha sido canonizado, ¿no? Más allá de que lo teníamos Julián Cini, ahí hay muchísimos, hay milagros que están, milagros hechos por el gaucho Antonio Gil, de todas partes del país. O sea, usted recorre la Argentina y en el lugar más insólito hay un homenaje al gaucho Gil, o hay un santuario. Hay un santuario, está una garita con la imagen del gaucho. Usted sabe que los dos, bueno, uno es santo, sí. El gauchito Gil todavía no, porque no está canonizado. Los dos que más hay es la difunta Correa y el gaucho Gil. Ahora, se enoje quien se enoje. A mí, por ejemplo, sí me gusta el gaucho Gil. Lo tengo respeto, lo saludo. Conozco su historia, hay mucha gente que ha sido beneficiado, que ha sido tocado por la bendición de él. Se han pasado, hay gente que se ha curado, hay gente que, no sé, vio que en el gaucho Gil hay muchas patentes de autos. Bueno, hay gente que pidió auto y la habrá conseguido. Bueno, lo que a mí no me gusta personalmente, si a usted, Hugo Galarza, le gusta, ya es su problema, es que lo asocien con San la Muerte. Ese es el tema. Eso no me gusta. Está bien. San la Muerte en realidad está dentro de la Biblia y se llama San Juan de la Buena Muerte, ¿no? Que después le vamos a preguntar, a ver si tenemos la oportunidad de hablar con Ariel. Le vamos a preguntar a ver qué él opina de la fórmula esa, que eso es una fórmula que la gente la impuso, ¿no? La combinación de gaucho Gil con San la Muerte. Porque yo me acuerdo en mi infancia, ¿no? Todas las veces, nosotros todos los años viajábamos a la casa de mi abuela y era paso obligado el santuario del gaucho Gil. Es más, después voy a traer una foto de lo que era el santuario del gaucho Gil, que era bellísimo. ¿Por qué? Porque estaba la tumba de él y alrededor era todo banderas rojas. Y la tradición era que uno tenías que traer, porque no existían vendedores ni de vela, ni de cinta, ni de nada. Entonces vos tenías que traer la cinta desde tu lugar de origen. Muchas veces se traía bendecida. Entonces vos atabas la cinta, porque había todo cañas. Vos atabas y si no había cinta suelta, vos agarrabas la bandera y sacabas una tira. Cualquier bandera rompías, sacabas una tira y ahí lo ataban en tu muñeca o lo ataban por tu vehículo o todo. Esa era la tradición, pero estábamos hablando de hace muchísimos años atrás, ¿no? Igualmente nuestro amigo de la casa, Alfredo Ellero, él decía que el gauchito Gil no estaba ahí. El gauchito Gil estaba en el cementerio de Mercedes y en realidad a mí muchas veces me llamó la atención, ¿no? De dónde estaba el gaucho Gil o no. Y me fui y era donde dice Ellero. Usted, en vez de entrar por la puerta principal del cementerio de Mercedes, usted se para de frente al cementerio de Mercedes y se va hacia la derecha y ahí va costeando el cementerio, porque hay una callecita. Y antes de terminar el cementerio, ahí hay un portón, unos árboles, y ahí está la tumba del gaucho Gil. Está todo bien arregladito. Es un lugar muy lindo, hay banco para sentarse, tiene para prenderle vela, un montón de cosas. Y Ellero siempre decía que él está enterrado ahí y no allá. Claro que sí. Claro que sí. Nuestro amigo Alfredo Ellero. Usted sabe, Marco, que estoy tratando de recuperar
el cuaderno de él, los cuadernos que él anotaba en los viajes. Y estoy ahí investigando. Canta algo, me dice la Pinky. Nada. Ah, ¿quiere que cante también? Ella es Natalia Sánchez. No, yo soy Daniel Carabajal, no puedo cantar. Ni el feliz cumpleaños puedo cantar todavía. Siva se ve que nos está mirando por las cámaras porque dice ese cortecito, los dos. ¿Qué querés que te cante un tema también? Bueno, ahora cuando ella venga a agarrar el micrófono acá se va a tener que cortar el pelo igual que nosotros. Se va a tener que hacer un rapado al costado. No, para los que no saben, es un corte, ¿cómo se dice? El tuyo es unisex. Corte unisex. Me faltaron las colitas. Es un corte medio americana, de la época ya del general Perón, ya que Marco estaba metado. Saludito a los chicos ahí de la peluquería, nos vamos a decir. ¿De qué? ¿Tiro al chivo? No, le tiro. No, tiro. Escúcheme una cosa. ¿Le tiro la bomba? No le tiro la bomba. Venga a hacer su programa y ahí tiene todos los chivos que quiera. Yo le tiro. Acá le vamos a pasar factura. Le tiro, Encima fanático hincha de River el peluquero. No. Más que sea hincha de River. Tiene que ser hincha de River y zurdo. Una sonrisa contagiosa. Ay. Acá la amiga Daniela Ayala abrió su nuevo local, pone alfajores, factura, bolsa de batata, pero ni siquiera se acordó de los amigos de Radio Guaraní, nada, ni siquiera nos avisó que estaba por abrir un nuevo local. Encima, para mayor de los males, está a 2 cuadras nuestro. No, es... A ver, ya le estoy buscando acá, la estoy buscando, ¿dónde está? Alguien está llamando por teléfono, ahora nos van a arrestar ahora. Acá la encontré a nuestra amiga Daniela Ayala. Hola, ¿cómo estamos, amiga? ¿Cómo estamos? Mira, recién estábamos acordando, estoy al aire, acá por Radio Guaraní, estaba mirando las publicidades de tu nuevo negocio. Y los muchachos dicen que acá te olvidaste de la radio, Así que bueno, estábamos esperando. ¿Cuándo va a ser el festival? Tenemos una llamada por teléfono. Hola, buen día. ¿Quién nos habla? No me reten, por favor. A ver, que no le estoy escuchando en el retorno. Es el cosito ese. Me falta retorno. Ay, qué mal. Hola, ahora sí. Hola. Soy Esther, acá de la primera sección Chacra. Hola. Sí, hola. Sí. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Sí, estamos escuchando su programa. ¿Cómo es su nombre? Esther. Esther. Quería preguntarle cuándo hace el festival de la radio, que fue tan lindo esa vuelta. Y estamos ahí en una lucha con Sotelo y con Tony, porque ellos son los que no se deciden, así que ahora cuando sea el programa de ellos el sábado, usted llámele y dígale, dijo Daniel Carabajal, que ustedes son los que no están poniendo fecha para hacer el festival. Olvídate. ¿Cómo te estás? ¿De dónde nos está llamando? De acá, la primera sección Chacra. De la primera sección Chacra. ¿Y qué tal está por ahí? ¿Cómo? ¿Qué tal está por ahí? Hermoso el día. Hermoso. La verdad que sí, un día hermoso, ¿no? Sí, y el barrio ahí de la primera sección, las casas, las calles, alumbrado público, la luz. ¿Cómo están ustedes? Lindo. La verdad que todo muy bien. Todo muy bien. Perfecto. Y bueno, si Dios quiere, ya vamos a estar poniendo fechas. Vamos a esperar un poquito más de calorcita, así hacemos al aire libre. ¿Qué le parece? Sí, muy buena idea. Esa vuelta fue tan linda, por eso yo siempre le hablo a Sotelo, me dice, no, tiene que organizar un Carabajal, y bueno, por eso ya que le escuché, le llamé. Ellos me tiran a mí, ¿no? Ellos se recuestan por mí y ya cuatro reuniones ya tuvimos y no se deciden todavía. Parece que Sotelo no puede agarrar el cordero. Bueno. Y eso que me dijo que la otra vuelta lo tenía maneado, pero no puede agarrar el cordero, no sé qué quiere hacer. Bueno, muchísimas gracias, señor. Bueno, Esther, millón de gracias por comunicarse. Un beso para toda la familia. Gracias igualmente. Adiós. Chao.
Le mandé un mensajito a la amiga Daniela Ayala acá que nos está haciendo desear las cosas que hace. Me clavó el visto. Pero todavía no me contesta. Qué miseria, chico. Ya veo que es Tony Duarte. En mi suelo coscojero voy camino a San Javier. Qué hermosa cuereada le pegó, ¿no? Sigo acortando distancia. Pero me queman las ansias. ¿Le vio la otra vuelta a Sotelo? Con un... ¿Cómo se llama? Con una cabezada y rienda él. Y haciéndolo ahí, ostentando que él trenzó. Y encima agarra y dice, y acá tengo un cojinillo que yo también trencé. Dice, pero el cojinillo no se trenza, le dije yo. El cojinillo. Después le mandó un mensaje yo, ese cojinillo parece que está cansado de tanto correrle, Me dice, qué atrevido que soy, dice, pero no. Mire, la verdad que yo tengo que hacer el programa a costilla de ellos porque los sábados a mí me dan sin asco. Bomba acá, bomba allá. Encima, terrible puerco. El trenzado de Sotelo parece que le estaba como él nomás medio. Esto como los cazadores, viste, un balazo allá, venga otro balazo de lado. Sí, no, te juro. No, pero. Y para peor. Sin hilo, Para peor, Tony le da manija. Uy, qué lindo que está, pero qué bien, yo quiero uno, yo quiero que me haga uno y quiero que me trence un cojinillo como el que trenzaba. Olvidate. Preguntale al amigo Tomás Álvarez. Tomás Álvarez sí le habrá relajado, pero que, igual el amigo José Alegre de Paraje Espinillo. Pero cuando vio el trenzado ese sí, pero qué puerco el trenzado de Sotelo, como dice el nene. ¿Eso de un alambrado o qué? No sé qué quiso hacer. Saludito para ustedes, felicitaciones. Laura de Mercedes Corriente nos está escuchando, gracias. Laura, ¿cómo se llama la radio de Laura? Entre vos y yo se llama el programa. Me voy a ir no, entre vos y yo, nada que ver. Me voy a ir a visitar. No se sigue complicando la vida, Huguito Galarza. A ver, acá creo que tengo acá, a ver. Acá. Entre vos y yo, especiales homenajes por 100.9, dice acá. 100.9. Mantilla Corrientes. ¿Es de Mantilla? La radio. La radio de Mantilla. Saluditos ahí a la gente de Buenísimo. Mantilla, che, qué Usted lindo. sabe que yo estuve en varias fiestas de Mantilla. Espectaculares las fiestas que se hacen porque creo que era la fiesta de que agarran y hacen locro y las mesas ponen en la plaza. Pero no es que ponen sobre el pasto de la plaza, sino ponen en la parte de las veredas, de todo mesa. Yo he estado varias oportunidades, riquísimo en locro, como 12 ollas de locro así, gigante. Y todo gratis, todo gratis. No sé si se seguirán haciendo esa clase de fiesta en homenaje a su ciudad. Pero la verdad que es muy lindo. Después, bueno, obviamente, después de la fiesta, grupo chamamecero, baile, pastelito, sin alcohol, yo creo que era sin alcohol. Llegó un mensaje anónimo, dice, ¿quién trenzó eso? No, ya viste que iban a decir algo. ¿Quién? No sé quién trenzó, la verdad. El cordero sí, el cojinillo. En realidad hay que explicarle a Sotelo que eso se llama cojinillo. Y que va arriba de todas las calchas, no se trenza, el cojinillo no se trenza. ese cuando uno carnea el consumo, guardan encima. Andás a ver a quién le habrá encima de un cojinillo negro. Saludito para el personal de la estancia Tuyuné. Tuyuné sobre la ruta 14. Barroné, quiere decir en... No. Barroné. No. Barroné. No, ¿Cómo? Entonces, no es bueno. Barro de Diondo, Barro de Diondo. Porque después está Yuruné, boca de onda. Quieren un buen... Después está... Gané. No diga nada al aire. No, pero un saludo. Siempre paso por la estancia de Tuyuné, sobre la ruta 14, pasando Colonia Libertad o ante Colonia Libertad. No, pasando.
Pasando con la línea de libertad. Y sabe lo que me intriga de la estancia, eso es de admirar, porque está en una lomada y en el fondo así hay tipo un castillo. El casco de la estancia me parece un castillo, así que a los amigazos de Tuyuné, si nos mandan una foto la vamos a subir en el Face y la vamos a mostrar. Siempre con el permiso del patrón y... ¿Cómo es? Si se puede sacar la foto, ¿no? No hace cosa que después subamos la foto y el patrón se enoje. Saludos para los chicos del control. Tuna, te estamos escuchando. ¡Asa! Ay, esa voz de Hugo. Saludos para los chicos. Se me va el amigo, se me va. No, estamos mirando mensajes. No, está mirando. Estamos mirando mensajes. Se nos va, Huguito. Un saludo para los amigazos de Control Tuna. Tenía unos amigos policías que estaban ahí. Bueno, Sánchez estaba ahí. El hombre que poda la calle. El hombre que poda la calle. Pero estaba ahí. Qué raro que no nos está escuchando. Debe estar... No, son 12 menos cuarto todavía de madrugada para Sánchez. No sé si usted se dio cuenta, siempre que anduvo, siempre si habrá entrado por esa parte la 127. Saluda a la señora que siempre está enfrente de la escuela, llegando a Tuna, que vende miel. Yo le tengo que sacar nombre a esa señora, escucha la radio. ¿Pero cuál? ¿La escuela Punta Portillo? Enfrente de la estancia. Bueno, enfrente de Punta Portillo está San José Portillo. Sí, que es lo mismo, dueño del Tigre. Así que saludo para la gente de San José Portillo. Ahí trabaja mi sobrino. Saludo para la gente del Tigre nuevamente. Y si me está escuchando Nelson Valdés. Ya pasó el lunes y martes, todavía no me llegó el mensaje. Parece que se habrá calambrado el ciervo. Saludito a la señora que vende miel, que siempre está ahí. Ya le está por... le vamos a gestar una botella, vamos a traer todo ya para que venga bien. La tía Ramona se nos perdió hablando de señora, La señora de las tortas fritas de Basualdo. La tía Pati. Saludito para la doña. Ya no hacen más torta frita, la tía Pati no. No, voy a volver, porque siempre Mira, una fuentada. La otra vuelta me tuve que poner yo a hacer torta frita porque la tía Pati no quiere hacer más. Y encima me relaja porque me manda mensaje y me dice, espero que salgan tan ricas como las mías. Que una madera era la torta frita. Laura está haciendo el programa a través de Facebook, mira qué lindo. Saludamos a Mariana, ya que se está yendo a laburar. Buena jornada, saluditos para ella, para su hijo Jero, saluditos para todo el personal de un restaurante conocido. No vamos a decir el nombre, Están escuchando. ¿De dónde? ¿De acá a la esquina? Acá a la esquina. Saluditos para ellos. Va a tener mucho trabajo, no sé si... Va a tener mucho trabajo ese restaurante. ¿Es que está enfrente del amigo Panario? Exactamente. Bueno, un saludo para todo el personal ahí. Va a tener bastante trabajo porque con el movimiento de calle que están haciendo ahora en la ciudad, yo creo que esa va a ser la entrada principal. Va a pasar por ahí. ¿No, Marco? ¿Y qué van a hacer con la curva esa? Yo todavía no lo pude ubicar a nuestro amigo Johnny. Yo no entiendo cómo va a ser la... No, la curva al parecer se anula la curva. Pero va a ser para el centro oncológico todo eso. Puede ser. Entrada puede y ser, salida sí. de ahí. Sí, la verdad que más o menos. Cada vez... bueno... No está bien decirlo que quedó chico el estacionamiento del centro oncológico. O sea, en realidad, a mí me hubiese gustado decir que queda grande. ¿No? Pero bueno, las circunstancias de la vida nos llegan hoy en día... esa oportunidad, ¿se acuerda cuando recién empezaron a salir las enfermedades del cáncer? Todo le culpaban a la alimentación, al agua, a la alimentación. Bueno, había un estudio que antes de venir yo a Curuzucuatiá, o en ese año que fue el 2009, se había hecho un estudio y un relevamiento de los transformadores. Y Curuzucuatiá era la ciudad con más enfermos de cáncer por el tema de los transformadores que tenían el líquido ese como el PC algo ese.
Sí. Bueno, ahora teóricamente la DPEC cambió todos los transformadores y ya no son más contaminantes, pero bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver. La verdad que tenemos que hablar con el amigo Méndez. No, con Ricciotti. El nuevo... Con Johnny, para que venga, para que nos explique. Y ahí la otra vuelta hablando de Ricciotti. Está nomás ahí pegado a Ricciotti, está el amigo Mario Chiflet, que no sé qué quiso inventar Mario Chiflet, subió un video de unos engranajes y estaba presentando la solución del país. Yo le dije, bueno, te parece que se tomó una dosis de Milei, parece, ¿verdad? Acá me manda un mensaje los patrones de allá de la zona de... ¿Cómo es? De la zona del barrio Centenario, el negro Mancuello. El patrón siempre que me manda un mensaje es para criticarme en algo. Ahora le voy a poner su mensaje al aire. Seguro de que va a estar diciendo, ponga música linda. Estamos hablando, patrón. O hablamos o escuchamos música. Póngale un chamamé ahí, Bajo el cielo de Mantilla. La que nos está escuchando nuestra amiga Recordó las y palabras colega. de su padre. Es tan claro ese cielo de Mantilla. Las casitas, apenas dibujadas, atardecen grisáceas y cansinas. En hilera debajo de los árboles, todas son para ella parecidas. La que está en la cortada justo al lado del enorme almacén que da a la esquina Es la nuestra, Raquel, llame a su puerta y pregunte si está Margarita. Usted sabe de él, ya las ha visto en las fotos que guardo de esos días. Son mis buenas hermanas, las mayores, dígale que las quiero tanto, hija. Llámeme para adentro cada paso. Qué buen chamamé, ¿no? Llámeme con el alma, hijita mía. Tráigame si es que puede cuando vuelva un poquito de tierra de Mantilla. Buen día, ¿cómo amaneciste? Es más lindo tu programa. Tuyuné significa guarro idiondo. No sean mensos, los dos que están ahí. Infinito de Mantilla. ¿Viste que yo te dije que el patrón siempre nos reta? No sé, decís que no tiene hijos chicos porque así la cabeza le iba a quedar si tiene hijos chicos iba a estar los tongazos cada rato. ¿Negro Mancuello? Señor Mancuello, no, negro, queda feo. Señor Mancuello, bueno, pero con cariño. Nunca supe el nombre del señor Mancuello. Que diga su nombre y apellido. Hilda. Hilda vende huevos caseros, pero no los huevos negros. Vende los huevos caseros. Difícil eso. Bueno, acá nos felicita, pero también nos pega este hombre, Qué buen le decía Marco, qué hermoso chamamé Bajo el cielo de Mantilla. Yo pienso que después de kilómetro 11 Bajo el cielo de Mantilla, y no sé si Bajo el cielo, bueno, a mí el que particularmente me gusta es el chamamé ese de Ernesto Montiel que dice al general Madariaga. Es un chamamezazo. Ayer cuando se estaba yendo En la historia de los pueblos muchos nombres se grabaron, de aquellos que por la patria con heroísmo lucharon. De Yapeyú, San Martín, Corrientes, Verón de Astrada, y de Paso de los Libres, el general Madariaga. Ahí lo tenés. Ya empecé a gritar. No llegó el viernes. Un juerne, Estamos con el juerne. No, ahora ya es jueves, ya te da ganas de... ¿Vio que el sur de Corrientes tiene los mejores chamamé? Los mejores chamamé. Porque Bajo el cielo de Mantilla, ¿quién canta? Ofelia era, ¿no? Ofelia, y después canta Ernesto Montiel, después los chamamés de Isaac Abigol son excelentes. Los chamamés de Tarragó son excelentes.
recorren el mundo. Pero no sé, allá en Corrientes yo siempre peleo con la Taba. ¿Viste? No, Isaac Abitbol era un genio. Yo siempre entramos en discusión con la gente del norte de Corrientes, ¿viste? La zona de Murucuyá, y Salvador Miquel y Coco Marola, eso, y nosotros, yo siempre, ¿viste? No saben nada de chamamé, esa gente, escuchale, Tarragó, Isaac Abitbol, Ernesto Montiel, y un montón de gente más, bueno, el Cuarteto Santa Ana, los mejores, yo pienso que los mejores chamamé de Corrientes salieron de acá del sur de Corrientes. Y ya veo que ahora me van a estar escuchando los chamameceros y me van a... Bueno, lo tenemos a Edgar Duarte. ¿Qué hace la vida de Edgar Duarte? ¿No? La otra vuelta... parece que hizo un festival por el aniversario de su cumpleaños, ¿eh? Me retiré con lo puesto, pero con la frente alta. Si alguna vez te hago falta conmigo, podés contar. ¿El trovador sauceño? No sé por qué le dicen el trovador sauceño si vive en Merced. Edgar Duarte, nacido en Sauce. Bueno, un saludo grande para toda la gente de Sauce, no sé si nos estarán escuchando. No, compañera, no voy a pegar un zapucay. No estoy bien de la garganta. No puede gritar todavía. Escuchá. Ahí te va a sacar al aire un grito, Marquito. Seguramente. Reconozco que con tu experiencia conocí el placer. Te extraño. Llora este hombre, no. Paso. Porque, mejor que eso. No quiero que pienses que te estoy pidiendo que quiero. No, paso, mejor que ese. El Tero, la Calandre o 6 tiros de Ernesto Montiel. Cualquiera. Lo mejor. Acá ya tengo el ofrecimiento de otra co-conductora que está por venir, así que espero que la señorita Natalia Sánchez no se haga rogar mucho, porque ya están buscando reemplazarla, Está llamando una parrilla eso. Ricardo Viñoles y por ahí el tirador de tiros ayer. A los seires ya fíjate de yu. Sí, che, comisario, yo fui el que tiré los tiros. ¿Y por qué tiraste? Tiré de alegría porque está bailando el jefe. Ah, el jefe Julio Malgor. Que tira otro 6 por mi cuenta, ya va. Escucha eso, ese saludo. 11:45 minutos. Haciendo clásicos en la mañana. Una mentira. Saluditos para toda la gente que nos están escuchando en la 100. No sé quién es. Los clásicos de ayer, hoy y siempre. No sé quién es. A ver, bájame la música un poquitito. A ver. Saludito para los amigos Daniel y Huguito. Para Daniel y Huguito que están haciendo radio en estos momentos, nuestros colegas. Saludito para la gente de Radio Guaraní. Saludito desde Mercedes. Vamos Dani, vamos Hugo. Saluditos para Laura, Mañana hay clásicos. Estaba más cerca de lo pensado, Laurita, Estaba más cerca, en realidad. Bueno, le vamos a preguntar a Laurita dónde está, si está en Mantilla o si está en Merced. Porque acá Hugo me dice Merced. Mantilla. Para mí que Hugo está queriendo despistar, Está queriendo mandar para otro lado. No quiere que hablemos con Laura, No, vamos a tener ¿Se acuerda de Laura? ¡Qué temazo! De la tanga. Todavía otro también de Laura, pero que era, ¿cómo es? Laura no está, y después había otro también, el de Calamaro, que no sé si cantaba esa. Es tan claro. ¿Dónde? Laura no está.
está? ¿Dónde estará Laura? ¿En Mercedes o en Perú o en Mantilla? Sí, la 12 allá. ¿Y tú que si está? La 12. Sánchez todavía no se despertó, parece. ¿O seguirá podando? No sé. Anda buscando pozos, Sánchez. No, que no me encuentre la ruta, pues me ha pegado una hermosa tirada oreja. No, pues para acá nos vamos a despedir con. Buenos días, arriba ciudad. Y no la encontraré. Escucha esta. Hola, ¿cómo estás, amigazo Sotelo? Amigazo Sotelo, ¿qué estarás haciendo? ¿Ya te estás durmiendo todavía? Son las 12 del mediodía, a ver si nos levantamos, Que recién estábamos mirando tu trenzado, parece que ese trenzado es de 3:30, nomás te digo. Y acá están diciendo que vos también trenzaste el cojinillo. Yo le explico que el cojinillo no se trenza, eso del cuero de la oveja. Estoy cagando. Y bueno, me dicen que el cuero ese de la oveja está se ve medio cansado. Parece que el cuero de la oveja se atropelló un alambrado y por eso le agarró le falta un... Olvidar. Ahora se fue. Tiene un rayón en el lomo la oveja esa. Dejando rota mi pasión. Laura quizá ya me olvidó. Seguramente el amigo Sotelo está trenzando, por eso es que todavía no me contesta el mensaje. Era para avisarle que estamos al aire nomás. Bueno, señores, entonces... ¿Vamos yendo, amigo? De acá de Corriente Capital nos están saludando también otro compañero de otros medios. Hoy empezó una colega también, bueno, en realidad no sé si colega, está estudiando locución. Empezó de co-conductora con el amigo Mario Feus, de Paso de los Libres. Después tenemos que llamarlo al amigo Mario Feus. Vamos a ver si le llamamos al amigo Rodrigo Solís, que ayer fue su cumpleaños. En realidad no me dio el tiempo para llamarle. Nos pasamos 1:20 hablando con Tincho. O sea, la verdad que no. Yo pensé que habíamos hablado 15 minutos, ¿no? Bueno, gente linda, nos vamos a estar despidiendo. Todavía no me dijeron cómo llegar a Minuane ni al otro, ¿cómo es? El otro paraje. Estábamos en duda. Minuanes y el otro era... ¿Yendo a Ávalo? Tunita. Tunita tampoco sé llegar, no, y tampoco me sacaron la duda si Malvina es una sola o es Malvina Sur, Malvina Norte y dónde está el nuevo municipio de Malvina. ¿Quién nos va a guiar para llegar a Tunita? Mi viejo. ¿Tu papá? Él conoce todo. ¿Criado? ¿Sabe dónde? Inas. ¿Dónde? En Emilio R. Coni. Bueno, Emilio R. Coni conozco. Estación Coni. En la estancia. Después está la otra de Estación Coni, el mismo que Estación Díaz Colodrero, ¿no? Es la misma. ¿El mismo nomás? Es la misma. Hablando de eso, un saludo y capaz que un recordatorio o un tirón de oreja. El amigo Lisa de la zona de Díaz Colodrero, R. Coni. Todavía estamos esperando los salamines, los chorizos, no sé si era salamín de tortuga, chorizo de carpincho, había... a todo el mundo le llevó. Yo me enteré que Sánchez comió. Yo me enteré que Sánchez le comió el salamín de Lisa. El bastón comió. Pero acá no llegó nada, ni siquiera la piola. Así que el amigo Lisa. Así que Sánchez tengo que pasar a buscar los salamines, los chorizos y la tortuga. Bueno, me dijo que hizo salamín de todo. Y la tortuga. Salamín de... Primero hizo salamín como corresponde. Me mandó fotos. Un chancho de 300 kilos, un novillo de 400 kilos. Me mandó un galpón de 500 metros de largo, lleno de salamines, así colgado por todos lados, no había lugar más. Y bueno, y después te voy a llevar no sé cuántos kilos, me dijo. Bueno, todavía estamos esperando. Yo creo que ya el salamín. Una mentira, ya habrá largado, ¿cómo dice que larga el...? Ya... Sí.
el cuero larga todo pelito así, ¿no? Yo me se habrá transformado en gusano y habrá salido con reza la misma. O si no, Sánchez se comió todo. Pero igual, voy a ir a buscar porque tengo un pendiente con Lisa que también me prometió un cordero y... Ya vamos a empezar a hacer la gran Tony y Sotelo, ¿viste? A manguear por todos lados. Esa es la culpa a Huguito, No, yo qué sé. ¿Qué haremos, Huguito, vamos a entrar. Huguito me hizo acordar de los salames de Lisa, establecimiento El Petizo, porque nombró Díaz Colorero. Si no, yo no me acuerdo, Yo no me acuerdo. No soy de hacer estas cosas, pero cuando se trata de salame, que no aparecen, bueno, tenemos que hacer reclamo. ¿Dónde estará el muñeco, Bueno, no nos olvidemos, le vuelvo a repetir, el jueves 10 de octubre, 21:30, en el Salón San Antonio de la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, va a estar haciendo la presentación del libro La Cruz Gil, el gaucho Antonio Gil, desde la historia y la cultura de un pueblo religioso. Nuestro tan queridísimo padre Ariel, si Dios quiere, vamos a tratar de comunicarnos antes del 10 de octubre con él, por teléfono. Mañana vamos a tratar de empezar más temprano, vamos a traer algunos invitados. Vamos a venir con facturas, solamente eso. Espero que nos saquen la duda de dónde queda el paraje Minuane, o bien la gente de Minuane no está queriendo que vayamos. Un saludo grande para... Capaz que hay antílope ahí. Un saludo grande para la gente de Yaguarí, que siempre nos escucha. La Estancia al Tigre, Yuruné. Yuruné, los amigos de Yuruné, los amigos de Estación Tuna, Basualdo, Pairí. ¿Ah, tú Yuruné? No, usted dijo Yuruné. Tú Yuruné, usted Yuruné. Así que un abrazo enorme para la gente de Espinillo. Acá me contestó Sotelo, pero no sé si voy a poder pasar los mensajes al aire. Sáquelo. Le voy a pasar el audio a usted, Marco, y usted le pone para el final. Bueno, a Sotelo, si nos está escuchando, que le mande un saludo a la gente lo está extrañando. Pero me queman las ansias. Acá estamos al aire por Radio Guaraní y recién nos llamó la señora Esther preguntándome si cuando hacíamos la otra fiesta, ¿viste? Y le agarro el do y le dije, mire Esther, eso es una decisión que Sotelo y Tony lo están demorando, le digo yo. Así que ahora el sábado le va a llamar a Esther y le va a dar para que tenga. ¿Qué hace mi vieja querida? ¿Qué hace mi china hermosa? ¿Todo bien? Acá estamos trabajando, no, mira, porque ella está durmiendo. Acá estamos trabajando para la albañilería, estamos acá en el barrio del Progreso, estamos poniendo una... ¿Cómo es? Estamos poniendo una... Se ve que lo está trabajando, esto que Lisa. No muros, sino postes de cemento. Ni sabe qué está poniendo. Y después arriba del murito va el ¡Basta de tantas mentiras! Y ese estamos haciendo, ahora estamos, acá paramos no encuentra la plomada. Unos mates y bueno, vamos a morder algo, pero no huasca, ¿viste? Y ahí ya le entramos. ¿Qué está tu vida, mi china? ¿Te acordaste de tu marido, ¿Está comprando ladrillo de vuelta? ¿Hay que seguir el quincho? Ya no, y los albañiles y los otros ya no están más. Pero qué trabajo ese, ¿no, Ronnie? Qué trabajo, el que lo parió, cómo trenzé. ¿Cómo le pusiste? Ni él se cree que trenzó ese. Qué maldad que tiene, hermano. Sotelo ni para mentir sirve, dice que está trabajando en albañilería y no sabe lo que está haciendo. No, como para contratarle a ese. Bueno, señores, le deseo que terminen una hermosa mañana. Bueno, algunos ya es mediodía o buenas tardes para algunos porque ya habrán almorzado, más la gente de la estancia. Hoy nos portamos bien, no le dimos para que tenga a ningún político. Ya le vamos a atender. En realidad,
Mañana puede ser. Mañana puede ser por ser viernes. Total, de acá al lunes ya se van a olvidar de que le dimos para que tengan. Un saludo grande a toda la gente de la zona rural, a la gente de acá de la ciudad de Curuzucuatiá, a todos los comercios que nos acompañan. Recuerden que AMS tiene sorteos pendientes, ya nos deben como 20 tachos de pintura porque... ¿Estamos por pintar todo un local entonces? No, porque eran dos tachos por semana. Y desde que se fue Lisa, ahora empecé yo, entonces yo estoy sumando y ya tenemos... Vamos a pintar todo Curuzú. Así que el amigo Sufit que vaya preparando los tachos. A partir de mañana empezamos a hacer la lista para hacer el sorteo. Y hablando del sorteo, otra cosa muy importante, Radio Guaraní va a regalar 4 entradas para ir a ver a Alexander Piri, que es la publicidad que estamos pasando. Alexander Piri se había separado del grupo de Sopa para Contrariar. Y ahora, bueno, se juntan de nuevo y tocan en Corrientes Capital. Así que vamos a ver, tenemos 4 entradas para regalar. Así que a la gente recuerden el número de Radio Guaraní, 440514. Hola, Huguito. Hola. Recuerden, anoten, manden su mensaje, los 3 últimos números de documentos. Y le vamos a ir anotando para el sorteo de las 4 entradas del recital de Alexander Piri. O sea, del grupo en realidad, porque ahora ya no es solista, sino que va a tocar el grupo. Y bueno, y vamos a tratar de hablar con el amigo Agustín Raffo para ver si nos regala 4 pasajes para esa fecha también, ¿no? Entonces ya le damos el combo completo. Entrada en colectivo. Claro, la gente tiene que apoyar también, ¿no? Empezar a mandar mensajes. O si no, vamos a hacerla más difícil, que manden... Le vamos a hacer contar un chiste porque manden un audio o algo. Le vamos a hacer hablar en la mañana. Porque si no, que manden el número de teléfono, así es el número de los 3 últimos del DNI es muy aburrido. Le vamos a poner condición. De mañana vamos a decir bien. A ver, que la gente agarre y diga un chistecito cortito nomás y listo. Acá me mandó un audio de 1 minuto 7 el amigo Sotelo, ¿verdad? Ya está matando de risa. Terrible versero, no sabe ni lo que está haciendo esta gente. Así que nos vamos despidiendo. Recuerden la presentación del libro. Recuerden que hoy empieza la Feria del Libro. Así que vayan. Ahí va a estar la doctora Españolo ahí haciendo una charla para todos los amigos abogados, escribanos, para todo el personal que trabaja en la justicia provincial. Va a ser una charla interesante sobre la niñez. Ya busco yo la había compartido en mi estado, en realidad. Ella está en la parte de Derecho de Familia. Y creo que va a hablar sobre niñez. Pero va a ser muy interesante. Mañana vamos a ver si le tratamos de traer a Virginia Talamona para que nos agarre y nos explique el cronograma y qué actividades va a haber en esta Feria del Libro, ¿no? Así que bueno, desde acá le mandamos un saludo enorme, que pasen una muy buena tarde. ¿Se acuerda quién decía así? Que tengan una muy buena tarde. Les mando un abrazo a todos y nos estamos encontrando mañana. Pásele el audio de Sotelo si está pudente, si está pudente Sotelo. Vamos a ver, Dani, vamos a mirar para el noviembre, para el... Una mentira. ¿Cuándo cae? ¿6 o 5? Ahí le está contestando a Esther. No, 7, 8 cae. A ver. No, ahí cae 6, por ahí. Decidiste la fecha, 11, 7, domingo, 6 o 11. 4. Al 2. Recalculando. No, al día de los fines difuntos, de los finados. Ahí no podemos hacer. Porque el 11, domingo 11, Dani, estamos nosotros en Misiones. Ah, ¿se van de viaje, Dan? Vemos. Ya buscamos una fecha, Dani, y le mandamos adelante.
¿Cómo Sí, están la gente facturando me a través de pide Radio todo lo que Guaraní? me da. Este grupo, ¿cómo piden se llama el grupo? Porque tiene como 6 nombres. Me pidieron, me dice, che, ¿qué está pasando con el encuentro guaraní? La otra vuelta me llamó una señora especialmente a preguntarme, ¿viste? Digo, ya vamos a hacer, ya vamos a hacer, ya vamos a hacer. Es que ahora no podemos hacer porque este tiene que trenzar, no sé, como creo que tiene que trenzar 20 encabezadas y riendas para el 16 de noviembre. Y lo que más le cuesta es correr los corderos. Qué maldad que tener, hermano. Pero qué trabajo. Un saludo enorme y que pasen muy, pero muy buena tarde. ¿Cómo le pusiste ni él se cree que pensó ese? Una carita de 1865, guerra contra el Paraguay. El general Mitre manda desde el puerto capital que es un traidor a la patria el que no quiera pelear. Y hubieron muchos Antonios que no quisieron pelear. Cuentan que un 8 de enero, después de un San Baltasar,